qué es lo que presenta el paciente y qué manejo le vamos a dar. ¿Listo? Entonces sigamos. Entonces, el caso clínico es el siguiente. Es una paciente de 85 años de edad, de sexo femenino, monorrena. En el año 1960 le hicieron una nefrectomía por una hidronefrosis y la paciente tiene una enfermedad renal crónica secundario a un diagnóstico histopatológico que le hicieron de una biopsia renal que presentaba una enfermedad renal diabética estadio 4. Como antecedentes, tiene hipertensión, tiene diabetes y tiene dislipidemia y tiene hiperuricemia sintomática. A veces la paciente cursa crisis gotosa y aparte tiene una insuficiencia cardíaca no estadificada por ecocardiograma y tiene una clase funcional NIJA 2 con una estenosis aórtica moderada. El tratamiento que toma la paciente es furosemida, propanolol, telmisartán, amlodipino, atorvastatina y alopurinol. Este es un caso clínico que lo sacamos. Yo les dije a ellos que en común pues sacáramos este caso clínico y lo presentáramos en ese momento y es el mismo caso clínico que quiero presentarles a ustedes para que sean como las mismas preguntas en el examen, ¿cierto? O sea, en otras palabras, les estoy soplando las respuestas. Entonces, en el examen físico, la presión tenía 145/70, una frecuencia cardíaca de 60, un peso de 85 kilos, la talla de 1,60 y índice de masa corporal de 33,20. No tenía datos de respuesta inflamatoria sistémica. La paciente hasta ahí es el caso clínico, ¿cierto? O la enfermedad actual. Entonces, sigamos. A la paciente le hacen los siguientes exámenes de laboratorio. Previamente le habían hecho un examen físico que mostraba que tenía crepitantes en bases pulmonares, un soplo grado 3-4 en el foco aórtico y unos pulsos pedios presentes pero débiles y edema perimalleolar. Era lo positivo al examen físico. El resto del examen físico era normal. Estos son los exámenes, que era glucosa de 139, una hemoglobina glicada de 6,8, un sodio de 139, un potasio de 4,9, un cloro de 102, un calcio de 10,2, un fósforo de 4,2, una creatinina de 1,94, se le hizo un CKD-EPI que mostró 23 mililitros minutos por 1,73 metros cuadrados de tasa de filtrado glomerular, el ácido úrico lo tenía en 7, el colesterol total lo tiene en 237 miligramos sobre decilitro, los triglicéridos en 258 miligramos sobre decilitro, el HDL en 44 miligramos sobre decilitro y el LDL en 142. Las proteínas totales, 8,5 gramos, albúmina de 3,8 gramos. Una GGT, o sea, una gamma-glutamiltransferasa en 21 unidades litro y la fosfatasa alcalina en 119 unidades litro. Bilirrubinas totales estaban en niveles normales, 0,42, LDH en 280, que también estaba normal, AST en 29 y ALT en 21. La paratormona la tenía en 58,6, digamos que para la tasa de filtrado glomerular era aceptable, y la proteinuria la tenía en 390 miligramos día. Se acaba de conectar la doctora Mayra, que es una interna de la Universidad de Antioquia, el doctor Santiago, que es interno de la Universidad Cooperativa de su universidad. Entonces ellos van a estar ahí con nosotros discutiendo este caso clínico. La diuresis era de 1.300 mililitros en 24 horas, la hemoglobina era de 9,1 gramos sobre decilitro, el hematocrito de 28,5%, el volumen corpuscular medio era de 96 y la hemoglobina corpuscular media era de 24,7. Las plaquetas en 249,000, los leucocitos en 4,740, los neutrófilos en 42,2%, los linfocitos en 43,8%, los monocitos en 7,2%, los eosinófilos en 3,6% y los basófilos en 0,4%. Listo. Entonces, hasta ahí la pregunta que le hago a todo el grupo, porque en este momento pues la charla está dada por mí, es ¿qué piensan ustedes que tiene este paciente con
lo que nosotros acabamos de presentar con la historia clínica. Si quieres, puedes pasarla a la primera diapositiva para que se acuerden un momentico. Por favor, Sara. Ahora sí puedes pasar, si quieres, a la otra diapositiva. Y estos son los exámenes. Hasta ahí mi pregunta hacia ustedes es, ¿qué piensan ustedes que tiene este paciente? ¿Alguien que pueda levantar la mano nos pueda decir? Hola, ¿están ahí? Profe, pero yo tengo una pregunta, o sea, ¿ya con qué síntomas se presentó o qué? Pues, ¿cuál fue como el motivo o estaba hospitalizada? ¿Qué? Vuelve nuevamente a la primera diapositiva. Por favor, Sara. Esta es una paciente que llega a un programa de nefroprotección. Te llega con esos hallazgos. Esa es la enfermedad actual, es el tratamiento, ese es el examen físico. Y eso que está adelante, que la otra diapositiva te muestra todos los exámenes. O sea, ya está en consulta externa, por decirlo así. Es correcto, sí. Normalmente eso es un paciente que llega a consulta externa y le llega a un programa de nefroprotección que ustedes hacen, pueden ser parte de un programa de nefroprotección y le llega con esos antecedentes, con esos hallazgos clínicos y con esa enfermedad actual. Sino que es tomado de la literatura, entonces no lo podemos como digamos, enfocar. Cuando uno hace un examen, o cuando uno se presenta un examen, por ejemplo, un ECAES, ustedes que se presentan a algunos exámenes de la universidad o a exámenes de residencia, uno tiene que sacar a partir de ahí, ¿cierto? A partir de lo que tengamos. Eso es lo que tenemos. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son los diagnósticos que ustedes piensan que tiene ese paciente? Profe, Con base en eso y los otros exámenes de laboratorio, los paraclínicos. Andrés ha levantado la mano. Si quiere presentar los laboratorios para que ellos los vean un poquito. Andrés y profe, Manuel después. profe, sí, ya que estamos, es más que todo pues como en una consulta externa evaluando unos paraclínicos a una paciente con unos importantes antecedentes personales que tiene patológicos, pues lo primero sería resaltar la anemia que está presentando en este momento, que si vemos pues en extensión todo su hemoleucograma, tendría una anemia normocítica normocrómica. Ok. ¿Cuánto es el valor normal de un volumen corpuscular medio y de la hemoglobina corpuscular media? Profe, un volumen corpuscular medio, aproximadamente entre 80 a 100, ¿cierto? Aproximadamente. Y de una hemoglobina corpuscular media, más o menos entre 25 a 32, según mi acuerdo interno. O Ok. entre Entonces, 24, hay 32. algunas cositas. Normalmente el valor de 80 a 100 es un rango amplio. Ah, Normalmente el volumen corpuscular medio es 87 más o menos 4. Sin embargo, si cogemos el valor de 80 a 100, podríamos pensar que tiene una anemia normocítica normocrómica. Y de hecho, así como tú lo estás manifestando, es que tiene este paciente. Lógicamente estamos hablando de anemia y nos vamos hacia allá. Pero que si uno va un poco más hacia la hematología, es 87 más o menos 4, o sea, se da más o menos como hasta 90 y 91, 92. Cuando está casi por encima de 93, uno habla, uy, ahí hay alguna otra cosita que hay que prestarle atención, es un signo de alarma, ¿ok? Entonces, esta podría ser macrocítica normocrómica, ¿cierto? Sin embargo, digamos que con los valores y lo que ustedes tienen de concepto, hasta ahí es una anemia normocítica normocrómica y va la primera respuesta. ¿Cuál es la presentación más frecuente de un paciente con enfermedad renal crónica y anemia? ¿Cuál es la característica de los biomarcadores hemáticos? ¿Cuál es? Lo que acabamos de decir, ¿cierto? Normocítica normocrómica, o sea,
mayor cantidad de pacientes con anemia secundaria a enfermedad renal crónica son normocítica, normocrómica, ¿ok? Y esta paciente, digamos que por los valores lo tenía. Sin embargo, como vuelvo y se los digo, hay que prestarle atención. Ojo que ese volumen corpuscular medio llama la atención. Listo. Aparte de eso, ¿qué más les llama la atención a ustedes? Entonces, el doctor ya hizo un diagnóstico, el doctor Andrés. Anemia normocítica, normocrómica. La doctora Manuela alzó la mano, ¿cierto? Entonces, Manuela, ¿qué ibas a decir? Profe, sí, pues yo no me había enfocado tanto en la hemoglobina porque estaba mirando los otros resultados primero y me llama la atención que dentro de los antecedentes no hay ningún medicamento para la que, ay, para la azúcar, pues no hay, ay, se me fue el nombre. El No punto hay es ningún antidiabético, no hay no ningún... hay ningún antidiabético y presenta cifras elevadas, a pesar de que esa hemoglobina glicosilada, pues entre comillas, está controlada, porque según tengo entendido, pues el rango es como menor a 7, ¿cierto? Según las condiciones del paciente, ¿cierto? Okay. Entonces, ahí hay, digamos que una pregunta que nos lanza la doctora Manuel. Más que una respuesta, es una pregunta. ¿Por qué si es un paciente que tiene enfermedad renal crónica y tiene diabetes, no tiene ningún medicamento? Entonces, esa pregunta quiero que me la respondan ustedes mismos. La doctora Manuela se la hace a la doctora María Alejandra. ¿Qué opinas tú, María Alejandra? María Alejandra, ¿estás ahí? María Alejandra, Nancy, hola, Nancy, no contestan, se conectaron pero no están. ¿Qué pasó? ¿Sí me escuchan el resto? Profe, sí. Sí, profe. ¿Qué está pasando? Eric, ¿qué opinas tú, Eric? Porque este paciente no tiene ningún medicamento para la diabetes teniendo una enfermedad renal crónica. ¿Mm? ¿Nadie contesta o es que yo, qué es lo que está pasando, pues? Alguien que se atreva entonces a decir o a opinar con respecto. ¿Manuela misma o qué? Profe, pues es que realmente, pues para mí, si ella ya tiene una enfermedad renal diabética, pues de base sí tiene que tener un antidiabético, ¿cierto? Y ahí en donde entramos pues como a hablar de que si también tiene una enfermedad cardíaca y tiene pues ya un daño renal, se entra como los nuevos medicamentos que se tienen en cuenta pues como cardioprotectores, por así decirlo, y también nefroprotectores, que es lo que Listo, están las guías. Pero listo. Nancy alzó la mano. Ah, Nancy, cuéntanos, a ver, Nancy. Hola, profe, qué pena que es que el computador no se me desbloqueaba. Pues al igual que Manuela, pues sí me llama mucho la atención que debería de estar como en control de su diabetes, pero pues también la glucosa que vi ahí estaba en 139. No sé si sea una glucosa en ayunas o pues mantenga niveles no tan elevados y por eso hayan decidido no dejarle un antidiabético. Ok, entonces vámonos a la otra diapositiva, por favor, doctora Sara. Entonces, muchachos, uno cuando ve, y es lo que quiero que aprendan, uno no ve las enfermedades por aparte, tiene que reunir todo, ¿cierto? Lo que es hematología, lo que es medicina interna, lo que es nefrología, lo que es endocrinología y diabetología, pero al final el paciente va a mejorar dependiendo de los diagnósticos que nosotros tengamos. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es, acuérdense, se fueron a otras cosas, se fueron a hemoglobina, se fueron a glucosa, se fueron a hemoglobina glicada, pero ¿qué es lo primero que tienen que mirar? Estadificar la enfermedad renal crónica de este paciente, ¿cierto? Entonces, si nosotros estadificamos la enfermedad renal crónica de este paciente, podemos encontrar que el paciente tiene una enfermedad renal crónica estadio 4, ¿cierto?
¿Sí lo ven? Tasa de filtrado glomerular de 23. Por guías KDIGO será un estadio 4, ¿cierto? Pongámosle el apellido a ese estadio. Si la albuminuria es menos de 30 es A1, si es de 30 a 300 es A2 y si es mayor a 300 es A3. ¿Cuánto tiene? Tiene 390 miligramos en 24 horas. Entonces lo primero que tenemos que ver es, tiene una enfermedad renal crónica, estadio 4, ¿a qué? ¿A qué? Hola. A3. A3. Estadio 4, A3. ¿Listo? Tiene una enfermedad renal crónica, estadio 4 A3, secundario ¿a qué? Entonces multifactorial, ¿cierto? ¿Por qué? Sara, pasa la primera diapositiva, por favor. Entonces, lo principal que ella tiene es que tiene una enfermedad renal diabética fenotipo proteinúrico. Así se define. ¿Por qué enfermedad renal diabética? Supongamos que no le hubieran hecho la biopsia. En este caso, la paciente le hicieron una biopsia renal. ¿Se acuerdan cuando nosotros mostrábamos la clasificación histopatológica de la enfermedad renal diabética de Mogens-Mogensen, donde aparecía el estadio 4, que era donde aparecían los nódulos de Kimmelston-Wilson? Esa es la patología que le salió a esta paciente. Pero entonces, no nos vayamos allá hasta la histopatología, porque yo sé que a ustedes de pronto no les gusta mucho, pero aquí lo que está diciendo es que tiene una enfermedad renal diabética avanzada y tiene una enfermedad renal crónica que también está avanzada. Todo lo que es estadio 3B hacia allá es avanzado. Entonces tiene un estadio 4 y tiene secundario 4A3, fenotipo proteinúrico porque está con proteinuria, secundario a una enfermedad renal diabética, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. ¿Qué es lo que pasa? Acuérdense, nosotros no necesitamos la biopsia para decir que un paciente tiene una enfermedad renal diabética. En este caso, a este paciente le hicieron la biopsia, pero no necesariamente la necesitamos. ¿Listo? La biopsia, si yo tengo un paciente con enfermedad renal crónica, tiene fenotipo proteinúrico, tiene diabetes, yo no tengo que biopsiarlo para hacerle el diagnóstico. De hecho, si nosotros nos vamos un poco más allá, el hecho de biopsiar a esta paciente, de biopsiarla, o sea, tener un diagnóstico histopatológico con una paciente monorrena, era muy riesgoso que cuando había quedado con un solo riñón, porque era desde 1960, ¿cierto? Digamos que no tenemos los datos de cuándo era diabética o era hipertensa, o si de pronto eso fue antes o fue después. Pero si normalmente tenemos un solo riñoncito, por eso esta historia clínica o este caso clínico que yo preparé con ellos me parece muy importante porque le ayuda a uno a definir muchas cosas de que hasta ahora hemos revisado en el curso, es que la paciente es monorrena. Entonces, cuando un paciente tiene un solo riñón, el hacerle una biopsia renal, que hay riesgo, o sea, yo tengo que cuidar ese solo riñón. Si tengo los dos riñones, pues ahí no hay ningún problema, pero cuando tengo un solo riñón, uno tiene que pensarlo porque es una contraindicación relativa de hacer una biopsia renal. ¿Listo? Porque puedo hacerle un daño, coger un vaso, hacerle un daño vascular a la paciente y esa paciente puede terminar en una nefrectomía. Y entonces ya ella tenía una nefrectomía en el año 1960 y le hago la otra, queda para trasplante o para diálisis. Diálisis mientras que le conseguimos un trasplante. Entonces hay que mirar eso, ¿cierto? Entonces, vámonos a lo que yo les decía. Entonces, primero, ustedes empezaron a decir, la doctora Manuela, la doctora Nancy, dijeron, pero muy raro, si ya una paciente es diabética y tiene enfermedad renal diabética, ¿por qué no le damos uno de los siguientes medicamentos que están indicados en los pacientes que tienen enfermedad cardíaca, que ella también tiene la falla cardíaca y que puede tener también un impacto renal? Entonces, listo, ustedes leyeron eso. Pero entonces vámonos a la siguiente diapositiva otra vez. Entonces hay que mirar parte por parte. Sara, por favor. Acuérdense la tasa de filtrado glomerular, 23 mililitros minuto. Entonces, ¿hasta cuándo yo puedo dar? Vámonos por parte. Entonces, supongamos que le vamos a dar un medicamento, le vamos a dar ISGLT2, que es lo que ustedes están tratando de decir, ¿cierto? Uno de los nuevos medicamentos, un ISGLT2. Entonces, ustedes dijeron, le vamos a dar una empaglifosina. ¿Hasta cuándo puedo ya yo dar con tasa de filtrado glomerular un ISGLT2? ¿Hasta qué valor de tasa de filtrado glomerular? Profe, hasta 30. Eso. Hasta 45 por guías de la A 2021. Hasta 30 es una indicación off-label, o sea, una indicación fuera del nivel de evidencia. O sea, lo puedes utilizar porque hay estudios que lo dicen, pero tienes que escribir muy bien en la historia clínica que ese paciente tiene una tasa de filtrado glomerular, pero ojo,
es tu recomendación. Normalmente por guías no debemos utilizar ISGLT2 si la tasa de filtrado glomerular es menor a 45. Listo. Y te puede llegar, porque hay algunos estudios que han hecho, digamos, análisis de resultados de ISGLT2 con valores hasta 30, ¿cierto? Dentro de esos estudios está el estudio Canvas, está el estudio y el otro DAPA-CKD, que hicieron un estudio adicional con tasa de filtrado glomerular un poco menor. Pero la guía, la recomendación es hasta 45. Entonces, digamos lo primero. Entonces, ¿le voy a dar a este paciente un ISGLT2 con tasa de filtrado glomerular de 23? ¿Sí o no? No. Está contraindicado, muchachos. Entonces, no se lo podemos dar. Vámonos a la siguiente pregunta. Lo primero que le debe dar uno... No, siguen la misma, por favor. Bueno, sigamos a la siguiente, porque era como dinámico, pues. Sigamos la siguiente, porfa, Sara. Hasta este momento, ¿cuál es la sospecha diagnóstica, cierto? Entonces, sigamos ahí. Ya vamos con el primer diagnóstico de enfermedad renal crónica, estadio 4A3, fenotipo proteinúrico. Y enfermedad renal diabética. Y entre esos vamos y tenemos el otro diagnóstico que es anemia secundaria a enfermedad renal crónica. Y dentro de esos diagnósticos también tenemos que ya empiezan a haber algunas preguntas con respecto a los exámenes y era lo que nos acabamos de decir de la diabetes. Entonces, no hemos dado la respuesta. Entonces, sigamos. Vámonos al otro medicamento, porque cuando uno actúa en un paciente o cuando uno enfoca a un paciente, uno tiene que abordar el paciente de manera integral, ¿ok? Para poder definir qué hacer. Entonces, vámonos, si le vamos a dar de pronto una metformina. ¿Le podemos dar metformina con esa tasa de filtrado glomerular? No, también está contraindicado. Ok, está contraindicado con tasas de filtrado glomerulares menores ¿a cuánto? A 45 también creo. A 45, sí. Ahí está algunos entre 40 y 45, pero en general 45. Entonces, tampoco le podemos dar. Tercero, entonces vámonos a algunos medicamentos moduladores de la diabetes, que se llaman medicamentos moduladores de la diabetes, no medicamentos antidiabéticos. Porque antes se llamaban medicamentos antidiabéticos orales, porque todo se daba por vía oral, pero ahora tenemos medicamentos moduladores de la diabetes porque son medicamentos que sirven para modular la diabetes, pero que algunos son inyectables y otros no son inyectables, y no necesariamente son insulina. Entonces nos podemos ir al otro, que es análogo GLP-1. Entonces podríamos dar de pronto un análogo GLP-1, ¿cierto? Sin embargo, esto es cuando las tasas de filtrado glomerular están debajo de 30, también tenemos que tener mucho cuidado. ¿Listo? No es una contraindicación absoluta, pero sí hay que tener mucho cuidado. Y acuérdense que ellos tenían tasa de filtrado glomerular menor a 30, ¿cierto? Vámonos al otro. ¿Ustedes quién se va entonces por darle insulina a este paciente? ¿Quién le pondría insulina a este paciente con esos valores? Hola. ¿Alguien que levante la mano? Luis Enrique. O Mario David. Mario, ¿qué opinas tú? Ustedes sí están conectados. Yo pregunto, pero nadie me responde. Hola. ¿Quién levanta la mano? ¿Le damos insulina a este paciente o nos quedamos ahí? Luis Enrique respondió a una conversación. Luis Enrique Mena, ¿estás ahí? Se desconectó, no sé qué pasa. Bueno. Profe, hola, te está diciendo que no tiene micrófono. Ah, ok, no mostraba ahí. Alejandra, entonces tú sí tienes micrófono. Cuéntanos. Alejandra. Hola, profe. Cuéntanos. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Le pones insulina a este paciente, sí o no? Profe, pues la verdad no sé.
Ya ustedes pasaron por medicina interna. Este paciente les va a llegar a consulta a ustedes. Tienen que saber cómo manejarlo. Yo sé que se debe poner con precaución en la falla renal, pero no sé en este contexto, la verdad. Entonces, vámonos a la diapositiva anterior, Sara, por favor. Sara, entonces, ¿tú qué opinas? ¿Tú le pondrías insulina a este paciente, sí o no? ¿Y por qué? Profe, pues la verdad yo tenía el mismo concepto pues como de Alejandra, que en estos pacientes, pues no sé, quizás sí se le pueda poner, pero tiene que tener mucho cuidado porque pues ellos como que en la falla produce como el catabolismo y todo. Entonces podrían tener más riesgos a hacer una hipoglucemia, pero la verdad, no sé, pues como que tendría en cuenta eso. De pronto la pondría, pero con mucha precaución. Kevin Alexander alzó la mano. Profe, pero digamos en el caso de esta paciente que tiene una glucosilada de 6.8, tengo entendido que en ellos, pues con la edad de ella te puede ser más lábil hasta tener una hemoglobina de 7. Entonces en este caso yo creo que no sería necesario. Es correcto. Entonces, miren que el doctor Kevin le dio la respuesta. Es un paciente que tiene su diabetes, tiene una enfermedad renal crónica, pero juguemos con las dos, ¿cierto? Juguemos con los dos diagnósticos, con las dos enfermedades que tiene el paciente. Entonces, la guía nos dice que si el paciente tiene en metas o está en metas la hemoglobina glicada y el paciente, digamos que la glucosa la tiene en 139, pero ahí como estamos hablando es de un caso clínico hipotético, no nos están diciendo ahí si fue en ayunas o fue prandial, ¿no? Nos están diciendo que tiene 139. Partamos del hecho que esta paciente con 6.8 puede tener, por la guía 2021, teniendo 85 años y tiene factores de riesgo, porque es una paciente que tiene una enfermedad renal crónica estadio 4, de generar hipoglicemias, si yo a esta paciente le doy alguno de los medicamentos. Quizás en el arsenal de medicamentos están los IDPP4 de metabolismo hepático. ¿Alguno lo conoce? Que no es de metabolismo renal. La linagliptina. Entonces, la linagliptina se podría utilizar, pero teniendo en cuenta que si yo tengo una paciente de 6.8 con una glucosa en 139, a esta paciente yo realmente no le pondría ningún medicamento. Yo considero que su diabetes está controlada, ¿cierto? O tengamos las metas para esta paciente de 85 años con enfermedad renal crónica estadio 4, con una hemoglobina glicada en 6.8 y una glucosa en 139, ¿ok? Vámonos a lo siguiente. ¿Qué otros diagnósticos creen ustedes que tiene este paciente? Pues bueno, Ya no sé, de tenemos, pronto que por los hallazgos, pues a la auscultación, pues que esté ahí haciendo un edema pulmonar, no sé, que esté haciendo un síndrome cardiorrenal. De correcto, entonces pronto, tú piensas que puede tener un síndrome cardiorrenal. Entonces el síndrome cardiorrenal se divide, ¿cierto? sí, Cardiorrenal, ¿qué? Tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. pues bueno, no sé, pues, o sea, es que la sintomatología no me queda como muy clara, pero entonces, por lo que encontramos, yo diría que de pronto tipo 1 que haya empezado como de pronto una alteración pues, cardíaca y que haya afectado al riñón. Listo, pero entonces mira que el tipo 1 es agudo, ¿oíste, Daniel? Entonces es agudo, o sea, es cardíaco agudo que te llega a renal agudo. Y mira que esta paciente tiene ya cardíaco crónico porque ya tiene una insuficiencia aórtica ya previamente y es, Profe, digamos, moderada severa, profe, ¿no podría ser de pronto un 4 ya? pero es renocardíaco. Por Acuérdense eso, o que sea, que la enfermedad renal lo haya llevado a un daño cardíaco. O no sea, que tenemos la insuficiencia tiempo, renal no, crónica. no tenemos tiempo de evolución entre uno y otro, ¿cierto? No tenemos tiempo de evolución entre uno y otro, ¿cierto? Cuando yo le digo que no tenemos tiempo de evolución es que este caso clínico en particular no nos dijo. La paciente en el año tal, por eso la importancia en la historia clínica, en el año tal, presentó una falla cardíaca, ¿cierto? Y 5 años después presentó una falla renal. Entonces, hasta ahí estamos en un síndrome cardiorrenal tipo 2.
El reno cardíaco, que es el tipo 4 crónico, porque está el reno cardíaco agudo, que es el tipo 3, son menos frecuentes, ¿ok? Son menos frecuentes. Entonces, si nos vamos a la epidemiología y nos vamos en el contexto clínico, porque esas son las preguntas de los exámenes de CAES y esas son las preguntas de exámenes a entrar a una residencia. No nos dan mucha información, pero entonces tenemos que partir de los conocimientos que tenemos. De los síndromes cardiorrenales, el más frecuente es el tipo 2, ¿ok? Como el más frecuente es el tipo 2 y me están diciendo que esta paciente tiene una falla cardíaca, que esta paciente tiene una insuficiencia aórtica y la paciente tiene una enfermedad renal crónica, pues lo más seguro es que esta paciente primero haya tenido eso y después haya tenido el otro. Sin embargo, como no nos lo dice la historia clínica, nosotros nos vamos al primer ítem que debemos tener en la cabeza. Epidemiológicamente, ¿cuál es el más frecuente? Y epidemiológicamente es el tipo 2. ¿Listo? Entonces podremos decir que es un síndrome cardiorrenal tipo 2, ¿cierto? Estamos bien. Tenemos el otro diagnóstico que hay que agregarle a este paciente, ¿cierto? Que es insuficiencia cardíaca, pero no tenemos, nos lo dice por antecedentes, pero no tenemos una FEBI, entonces tenemos una insuficiencia cardíaca, no la podemos estadificar, tienes un NIJA, pero no podemos estadificarla porque no sabemos que tiene un daño estructural valvular, pero no sabemos la FEBI, ¿ok? Entonces, finalmente no tenemos como clasificación completa. Eso por parte de medicina interna. Pero por parte de nefrología hay algunas otras cosas. ¿Qué más diagnósticos tenemos ahí? Entonces ya tenemos síndrome, enfermedad renal crónica, estadio 4 a 3, en secundario una enfermedad renal diabética, fenotipo proteinúrico, tenemos una anemia normocítica normocrómica, secundaria enfermedad renal crónica, tenemos un diagnóstico, un síndrome cardiorrenal tipo 2 a descartar y tenemos un diagnóstico de una falla cardíaca. Puede ser estadio C, clase funcional 3-4, que no, creo que nos decía NIJA, no me acuerdo la NIJA previa. ¿Pueden pasar a la anterior? Por 2, perdón, NIJA 2, pero la FEBI no la conocemos, ¿cierto? Como para terminar de clasificarla. Sigamos hacia adelante. Entonces tenemos eso, pero ¿qué más diagnóstico? Ahí tenemos varias cosas, muchachos. ¿Qué más les hace falta? ¿Qué más tienen en ese paciente? Tienen dislipidemia, miren muchachos, tienen colesterol en 237, el LDL lo tienen en 142, tienen triglicéridos elevados en 258. Ok, tienen una dislipidemia. Listo. ¿Y qué más tienen? ¿Qué más piensan que tiene este paciente? ¿Cómo ven ustedes ese calcio en ese paciente? Profe, pues yo estaba leyendo sobre eso y según lo que yo encontré, el calcio está en rangos normales. Entonces, acuérdense que el calcio que nos dan ahí es calcio colorimétrico. Siempre tenemos que calcular el calcio corregido. El calcio corregido, esto es pura medicina interna, nada de lo que le estoy hablando es algo de pronto de nefrología. Sí, básicamente el paciente renal es nefrología, pero les estoy tratando de encontrar cosas de medicina interna que se necesitan de base para poder tener diagnósticos claros de nefrología. Entonces, la fórmula es calcio menos albúmina más 4. Entonces, calcio 10.2 menos la albúmina del paciente que es 3.8 más 4, ¿cuánto es? Profe, me da 10.4. Entonces te aumentó un poquito el calcio, ¿no? Sí, pero igual me parece que sigue estando en rangos normales. Listo, entonces, ojo, porque el calcio por encima de 10 en un paciente con enfermedad renal crónica se puede considerar ya una hipercalcemia, leve, pero la tiene. ¿Listo? Entonces, ojo que ese paciente tiene su hipercalcemia leve. Y esto es algo para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Algo para tenerlo en cuenta. ¿Qué más valores se encuentran ahí que no están normales? Profe, a mí me llama la atención que tiene proteínas, tiene muchas proteínas totales y le cuantifican la albúmina, pero entonces sigue quedando un amplio rango de proteínas totales que de pronto nos interesaría saber cuáles son las que están llenando todo ese rango o no. Importante ese dato que dijiste, o sea que para ti tú dices que el paciente tiene algo en las proteínas, posiblemente puede tener una hiperproteinemia, ¿cierto? Sí, tiene una hiperproteinemia y me gusta, pues, y haciéndole más estudios, poder definir
qué le está causando esa hiperproteinemia, porque la albúmina no la está explicando Miren que a claramente. partir de ahí hemos cogido muchos factores. Entonces, dentro de los exámenes que nosotros le hicimos y dentro de lo que hemos estudiado de nosotros de nefrología, ¿cómo hacen para ustedes? Porque si uno piensa que el paciente tiene una enfermedad renal diabética, y ahí es una pregunta que uno se hace, si el paciente tiene enfermedad renal diabética, pero tiene la hemoglobina glicada en metas, ¿por qué tiene tanta proteinuria? ¿Por qué tiene 390 miligramos en 24 horas de proteinuria? ¿Será la diabetes? Sí, porque hay pacientes diabéticos que pueden estar controlados y pueden tener fenotipos proteinúricos. Es real, eso lo conocemos. Y eso nos mostró varios estudios, UKPDS entre ellos. 28% de los pacientes con enfermedad renal crónica, tasa filtrada glomerular menor de 60, nunca tuvieron proteinuria, pero también teníamos pacientes que tenían tasa de filtrado glomerular por encima de 60 y tenían mucha proteinuria. Eso desde el punto de vista de la diabetes y la enfermedad renal diabética. Pero ¿qué pasa en este paciente que me llama la atención? Tiene proteínas un poco elevadas, tan elevadas, pero no es albúmina, porque la albúmina está en sus niveles normales, pero el paciente tiene proteinuria. Entonces, ¿qué hago yo o qué examen uroanálisis me permite hacer un diagnóstico un poco diferencial, ser más fino en el diagnóstico? ¿Qué es lo que más, cuál es la proteína que más se pierde por la orina? La albúmina, profe. La albúmina, ok. Si la proteína que más se pierde por la orina es la albúmina, ¿yo qué haría? Una relación albuminuria-creatinuria. Si la relación albuminuria-creatinuria me da elevada, o sea, mayor a 30, yo pienso que es albúmina, ¿cierto? Pero si la relación albuminuria-creatinuria me da normal con proteinuria, entonces yo pienso que tiene una hiperparaproteinemia. ¿Listo? Miren que nosotros tenemos información, la tenemos en la cabeza, pero no la podemos plasmar en el paciente. Que nos hace falta práctica, análisis y estudiar para poder llegar a hacer el diagnóstico. ¿Listo? Entonces, miren, tienen proteínas elevadas, tienen la albúmina normal, entonces dicen, bueno, tengo proteínas elevadas, pero posiblemente no es albúmina. Eso desde el punto de vista de sangre. Pero llama la atención que el paciente tiene una proteinuria en 390 miligramos en 24 horas y que el paciente tiene una 390 miligramos en 24 horas y entonces yo le haría una relación albuminuria-creatinuria. Si la relación albuminuria-creatinuria me sale elevada, entonces yo pensaría que es por enfermedad renal diabética, está perdiendo albúmina por orina. Pero si la relación albuminuria-creatinuria está por debajo de 30, o sea, está normal, entonces yo pienso, está perdiendo proteinuria, pero no es albúmina, entonces es una hiperparaproteinemia. ¿Listo? ¿Qué más tienen de diagnóstico ahí? El ácido úrico, muchachos. Lo tienen 7 y ella tiene un antecedente de una hiperuricemia, de una gota. Una gota hiperuricémica, porque hay gotas que no tienen el ácido úrico elevado. ¿Qué pasa, Manuela? Cuéntanos. Profe, estaba haciendo la relación que dijiste, lo de la proteinuria, albuminuria, creatinuria, y da, pues a mí me dio 200. Entonces, en este caso, diríamos que esa proteinuria no sería por albúmina, ¿cierto? Que era lo que estabas explicando. Pero acuérdate que la relación es albuminuria-creatinuria, y esta no tiene albuminuria, tiene proteinuria. ¿Okay? Ah, ya. Ok. ¿Sí me entendiste? O sea, tendríamos que pedirle albúmina en orina para ver y hacerle albuminuria-creatinuria. ¿Listo? Listo. Esto digamos que es algo que les estoy diciendo dentro de los exámenes que hay que hacerle porque no está en este caso clínico. Acuérdense que esto es tomado de la literatura. Listo. Entonces sigamos. Tiene una hiperuricemia. Entonces ya miren la cantidad de diagnóstico que sacamos. Tiene una enfermedad renal crónica. Entonces concluyamos. Tiene una enfermedad renal crónica, estadio 4, estadio 4 a 3, tasa de filtrado glomerular de 23 mililitros minuto por seca de EPI. Tiene una enfermedad renal diabética fenotipo proteinúrico. Tiene una anemia normocítica normocrómica, posiblemente secundaria a enfermedad renal crónica, pero nos llama la atención que el volumen corpuscular medio esté un poquito elevado. Tenemos que ponerle eso, ¿cierto? Aparte de eso, la paciente tiene una hipercalcemia que dentro del contexto de enfermedad renal crónica llama la atención porque el fósforo está normal, entonces no tiene un fósforo tan alto.
Y llama la atención que la paciente tiene una proteinuria, pero como no la conocemos, parece que tuviera una hiperparaproteinemia. Entonces, otro diagnóstico diferencial es hiperparaproteinemia en estudio. Y también tiene una hipercalcemia en estudio y tiene una dislipidemia y una hiperuricemia. ¿Ok? Miren todos los diagnósticos, ¿listo? Entonces, aquí hay medicina interna, pero también hay nefrología. ¿Ok? Entonces, hay que hacer una unión de todo. Sigamos. Entonces, esas son las preguntas, esos son los diagnósticos que hicimos y seguimos. Bueno, entonces esos son los diagnósticos, mírenlo. Y el otro diagnóstico era el síndrome cardiorrenal tipo 2, que lo pusimos ahí como otro diagnóstico diferenciales. También tiene hipertensión arterial, la dislipidemia, la hiperuricemia y todo. Entonces, sigamos. ¿Qué otras ayudas diagnósticas considera usted se deben solicitar en este paciente? Profe, a ella habría que hacerle también lo de mirar lo de la FEI para estadificar lo de la falla cardíaca. O en este caso no es tan importante hacerlo de uno. Sí, lo podrías hacer, pero cuando les hago esta pregunta ya vamos un poco más enfocado a la anemia, ¿viste? ¿Qué otras ayudas diagnósticas considera se deben solicitar en este paciente? Pero ya vamos a enfocarnos en la anemia. ¿Qué otras ayudas harían ustedes en el contexto de un paciente con anemia o enfermedad renal crónica? El extendido de sangre periférica. Y reticulocitos. ¿Quién habló? ¿Quién dijo Creo que yo, Juan reticulocitos? Andrés. Juan Andrés dijo reticulocitos, listo. Entonces, los reticulocitos, ¿qué nos va a decir Juan Andrés? Si estamos ante una anemia regenerativa o regenerativa. Ok, perfecto, Juan. Entonces, si Juan, tú consideras que el paciente tiene unos reticulocitos elevados en el contexto de este paciente con anemia enfermedad renal crónica, ¿qué te haría pensar estos reticulocitos corregidos elevados? Profe, si no estoy mal, hace indicación de que es regenerativa, creo, no recuerdo mucho. O sea, regenerativa es que está sangrando o que está regenerando la célula, y a regenerativa que no. Pero aquí te estoy dando los reticulocitos elevados, o sea, es regenerativa. Listo. Entonces, aquí lo que te estoy diciendo es, posiblemente tengo que buscar otras causas de que el paciente tenga la anemia. Porque lo principal de la anemia en enfermedad renal crónica es que es un diagnóstico de ¿qué? De descarte. ¿Ustedes estudiaron anemia en enfermedad renal crónica? Porque yo les estoy dando la charla, pero ustedes tienen que estudiarla. Entonces, la anemia en enfermedad renal crónica es un diagnóstico de descarte. Ese es el otro concepto grande que tienen que llevarse. ¿Listo? Entonces, el doctor le mandó reticulocitos para definir si es una anemia regenerativa o no regenerativa. Si los reticulocitos me salen altos, entonces yo tengo que pensar a ese paciente qué exámenes tengo que hacerle. Entonces yo pienso, el paciente tiene una anemia, pero tiene reticulocitos altos, entonces puede ser una anemia regenerativa y este paciente tendría que hacer qué examen. Entonces tendría que hacer posiblemente qué estudios. ¿Qué examen le pediría Luis Enrique, por ejemplo, si estás pensando que el paciente puede estar con la anemia y está sangrando? Eric, Stephanie. Alejandra. Profe, de pronto pedirle LDH y bilirrubina. Listo, entonces cuando tú estás pensando en LDH y bilirrubina es porque tú estás pensando que está hemolizando, ¿cierto? Sí. Podrías pedírselo, pero si tú estás regenerando la célula de esa forma, lo más frecuente que presentan ellos, y más que este paciente tiene ácido úrico elevado, es que, que esté muchachos, aumentado. sangrado gastrointestinal. O sea, los pacientes renales crónicos hacen algo que se llama gastropatía urémica. Y tiene, a pesar que la uremia es diferente al ácido úrico, la uremia es uno de los causantes más frecuentes de, porque a veces piensan que urea es igual a ácido úrico, no, urea es igual a BUM. BUM por 1.86 te da la urea. Listo. Esto lo que estamos tratando es de mirar qué es lo que está pasando, que el paciente tiene
la urea elevada. Entonces, el paciente tiene la urea elevada o tiene la tasa de filtrado glomerular, y si tengo una anemia tengo que buscar causas diferentes, porque acuérdense que el diagnóstico que les dije es un diagnóstico de descarte, el diagnóstico de anemia en enfermedad renal crónica. Entonces lo primero que tengo que hacer es evaluar, ¿cierto? Entonces, ¿qué le pido yo si estoy pensando que está sangrando? Una endoscopia, ¿cierto? ¿Mm? Eso es. ¿Qué otros exámenes? Entonces ya tenemos, unos me dijeron extendido de sangre periférica, la doctora Alejandra nos dijo que iba a mirar si estaba hemolizando, le pidió LDH y bilirrubinas, el doctor le pidió, yo le pedí una endoscopia, ¿y qué más falta? Si el Profe, volumen ¿cómo es un- corporal... Profe, ¿se le podría pedir una ferritina sérica y una capacidad de fijación de transferrina? Perfecto, doctora, ¿quién habló? Vivian. Vivian, perfecto, Vivian, porque es que la anemia con enfermedad renal crónica necesita tener unas metas de tratamiento, y uno es la ferritina y otro es la saturación de transferrina. Las vamos a ver más adelante, ¿cierto? Esto no nos va a ser el diagnóstico inicial, sino que nos va a servir de metas, ¿ok? Nos va a servir de metas para llegar al tratamiento. Listo. ¿Qué más piensan ustedes? Entonces, había otro puntico por ahí que yo les soplé. Les dije, la anemia es como normocítica, normocrómica, pero independientemente el valor de hematología puede ser 87 más o menos 4, y estábamos un poquito como elevaditos, ¿no? ¿Qué le Profe, pedirían? entonces, niveles de vitamina B12 y ácido Es fólico. perfecto para descartar que de pronto no tenga una anemia macrocítica ahí instaurada, ¿cierto? Como es un diagnóstico de descarte, yo tengo que descartar todas las causas. ¿Listo? Y después de descartar todas las causas, entonces yo digo si tiene una anemia por enfermedad renal crónica. ¿Ok? Listo, entonces sigamos. Entonces a la paciente se le hace perfil férrico, se le hace vitamina B12, se le hace ácido fólico. La vitamina B12 le sale súper bien, 12.500, el ácido fólico le sale en 10 nanogramos mililitros, el perfil férrico le sale un hierro en 120 microgramos sobre decilitro, la ferritina la tiene en 95, la transferrina la tiene en 250 miligramos y la saturación de transferrina la tiene en 30%. Con estos diagnósticos, pues como vitamina B12 estaba normal, ácido fólico estaba normal, hierro y ferritina estaban normal, transferrina estaba normal, y saturación de transferrina, digamos que estaban en metas, pues yo podría decir que el paciente tiene una anemia secundaria enfermedad renal crónica. Y lo primero que hago en el paciente con anemia enfermedad renal crónica, que ya yo tengo definido, es iniciarle un tratamiento. A este paciente se le inició un tratamiento que se llama análogos de eritropoyetina, 2.000 unidades subcutáneas 3 veces a la semana. ¿Listo? 3 veces a la semana, y posterior al inicio de la eritropoyetina, a las 12 semanas, se le realiza un control donde se encuentra hemoglobina en 8.8 gramos sobre decilitro. ¿Listo? Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, Profe, profe. sí se Sí, se escucha. escucha, profe. Sí, pero Entonces, ¿por qué piensan ustedes que posterior a la eritropoyetina el paciente presentaba hemoglobina de 8.8? profe, no sé, tal vez porque aunque se le coloque de manera exógena, si el riñón no está funcionando, no se puede dar no sé, la eritropoyesis tal vez. Entonces, ¿cómo se llama eso? Cuando tú le estás dando a un paciente un medicamento y no te está dando respuesta. Falla terapéutica, no sé. Resistencia al Resistencia, profe. tratamiento. ¿Qué pasa cuando un paciente tú le estás cuando tú a un paciente le estás poniendo insulina y no te responde? ¿Qué piensas tú que está teniendo? Profe, resistencia, no. Resistencia al tratamiento. Es correcto. Es correcto. Entonces, esto se llama índice de resistencia a la eritropoyetina. Listo. Ok. Y el índice de resistencia a la eritropoyetina se calcula dividiendo la suma de la eritropoyetina semanales entre el peso del paciente dividido entre la hemoglobina del paciente. ¿Ok? Entonces, Profe, como, perdón.
El índice de resistencia a la eritropoyetina se realiza, o la fórmula es dosis de eritropoyetina semanales entre el peso del paciente entre la hemoglobina del paciente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es? Pasa por Fasara, de pronto en la primera nos dieron peso. ¿Sí nos dieron peso? Yo creo que no. Ah, Okay. como 85, sí. Peso 85 kilos. Perfecto. Entonces, tenemos todos los datos para poder calcular el índice de resistencia. Entonces, calculémoslo. Entonces, si son 2.000 unidades semanales, 2.000 unidades 3 veces a la semana, ¿cuánto le estoy poniendo a la semana de eritropoyetina? 6.000. 2.000 por 3, 6.000. 6.000 entre 85, ¿cuánto les da? 70.6. 70.5. Entre 8.8, ¿cuánto les da? 8. 8. Entonces, normalmente cuando el índice de resistencia está por encima de 5, ustedes piensan que el paciente es que la eritropoyetina posiblemente no le está funcionando, ¿ok? Y eso nos ayuda a pensar aún más que la anemia del paciente que no nos está respondiendo a la eritropoyetina sea de otra causa, ¿ok? Profe, a mí me quedó Sí. una duda en cuanto ahorita cuando pediste las ayudas diagnósticas, y era porque yo tenía entendido que uno de los exámenes, pues aparte de los que pedimos, era el extendido de sangre periférica. Uno normalmente entonces, ¿en qué situación lo pide de primero? Pues o es primero irme por estos niveles de vitamina y nivel de la ferritina y transferrina. No, cuando uno tiene, una cosa es el enfoque de anemia, ¿cierto? Y otra cosa es el enfoque de anemia en enfermedad renal crónica. Una de las tutoras dijo, yo tengo que pedirle ferritina y transferrina. La ferritina y la transferrina nos ayuda mucho porque son las que nos va a decir las metas del tratamiento. Y como es una anemia normocítica normocrómica, no es una anemia hipocrómica microcítica, pues se supone que el paciente no debería tener ferropenia, ¿cierto? Y yo le pido ferritina y transferrina es porque yo no me puedo pasar de unos valores, porque después de yo darle eritropoyetina, si yo me paso de esos valores, puedo generarle al paciente efectos tromboembólicos a nivel cerebral. Esa es la razón en el contexto de anemia por enfermedad renal crónica. Ahora, si tú me dices que le vas a pedir otros exámenes en el contexto de buscar anemia de otra causa, sí es perfectamente válido pedir extendido de sangre periférica. Por eso todos los exámenes que ustedes pidan dentro de la anemia por enfermedad renal crónica para el diagnóstico es para descartar. Por eso pedimos todo. Por eso unos dijeron, vamos a pedirle LDH y los acepté. Otros dijeron, vamos a pedirle extendido de sangre periférica y se los acepté porque nos va a ayudar a descartar hemólisis, solamente te ayuda a descartar hemólisis, pero no en el algoritmo diagnóstico que tú te hayas leído y en el que tú debes enfocar a un paciente con una enfermedad renal crónica. Es que no puede haber hemólisis, no puede haber nada de eso, no puede haber un índice de resistencia a la ferritina, a la eritropoyetina elevado, porque se supone que no. Tienes que pensar otras causas de anemia. No puedes tener una vitamina B12 bajita, no puedes tener un ácido fólico bajito, no puedes tener una, por ejemplo, también le podía pedir TSH, ¿cierto? Para descartar hipotiroidismo. O sea, todo el arsenal de exámenes que yo tenga que pedirle para descartar otras causas que no sean secundarias a la enfermedad renal crónica. ¿Ok? Profe, yo tengo una duda. Sí, Manuel, le cuento. Sara o Manuel. Sara. Profe, pero es cierto que también pediríamos pues el perfil férrico también para descartar, no solo como metas. Pues porque Sí, nosotros al inicio te ayuda para descartar, pero también te sirve para el tratamiento, o sea, para tú tener unos objetivos de tratamiento. ¿Listo? Acuérdense, todo lo que vamos a pedir al inicio es porque cómo se hace el diagnóstico, cómo se define la anemia por enfermedad renal crónica. Es una enfermedad de descarte. La anemia por enfermedad renal crónica es de descarte, o sea, yo tengo que descartar todas las causas. Y ya yo estoy seguro de que es una anemia normocítica normocrómica y que es un paciente que yo le descarté todas las causas. Entonces yo pienso que ese paciente tiene una anemia secundaria, una enfermedad renal crónica. ¿Ok? Profe, pero no hay un pequeño porcentaje de los pacientes que se puede presentar con anemia microcítica. Exacto, como si fuera una ferropénica, exacto. Sí, hay una... Pero muy pocos, pues. Muy, muy poquito, sí. O sea, lo normal es que presentes esto.
Y más, por eso tú le pusiste eritropoyetina. Y más, por eso el paciente, si le pusiste eritropoyetina, porque acuérdense que el problema aquí, y ahorita lo vamos a ver en la fisiopatología, es que como hay una hepcidina elevada que hace que inhiba la absorción de hierro, entonces aquí lo que hay que hacer es aumentar la producción de glóbulos rojos en cantidad, que es lo que está disminuido. Entonces, como la eritropoyetina se produce a nivel renal y este paciente no lo está produciendo, se supone que si yo le pongo eritropoyetina, la hemoglobina me debe mejorar, ¿ok? Pero si no me mejora, entonces yo tengo que pensar que este paciente tiene una resistencia, ¿ok? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? Profe. Sí, ¿quién? Pues teniendo en cuenta que pues el resultado que vos habías mencionado de que los reticulocitos están elevados, pues o sea, yo ya en este caso pensaría más en sangrado, no en, digamos, anemias de tipo carenciales. O sea, yo Claro, primero podría tratar de descartar pues de que sea por sangrado y ya después buscar ya las formas carenciales, o sea, porque por ejemplo yo en este paciente y yo pues en general no había empezado la eritropoyetina sin haber descartado pues el sangrado. no, es que ahorita lo que yo les puse fue, o sea, esto que yo les acabo de decir ahorita fue porque uno de tus compañeros, creo que fue Juan, nos dijo yo le pido reticulocitos. Entonces yo se los adicioné a la historia clínica, pero no es la historia clínica de este paciente, ¿ok? Les dije, si los reticulocitos, él me dijo, si los reticulocitos pueden estar elevados, entonces tienes una anemia regenerativa y por eso les dije, bueno, hagámosle una endoscopia para descartar sangrado, acuérdense. Porque una de las principales causas de sangrado es la gastropatía urémica y el paciente tiene una enfermedad renal crónica avanzada y tiene uremia, ¿ok? Ah, Sí, listo, listo. perfecto, o sea, es una endoscopia, sino que es que estaba dándole respuesta al doctor Juan, que me estaba hablando de que le iba a pedir reticulocito. Entonces, por eso le dije, perfecto. El que pidió bilirrubinas también estaba perfecto. El que le pidió LDH para descartar embolizando estaba perfecto. El que le pida TSH también. Pero en el contexto de la historia clínica, tal y cual como lo mostraba y sacaba de literatura, es este paciente, así como está, así como yo se los puse en esta diapositiva, ¿ok? Por eso le pidieron perfil ferroquinético, vitamina B12, ácido fólico, todo normal, le pusieron la eritropoyetina y no respondió. Entonces yo le expliqué que el índice de resistencia mayor a 5 hacía pensar que estuviera un índice de resistencia elevado y que no estuviera respondiendo. Listo. Entonces sigamos. Entonces, ante la presencia de índice de resistencia, ellos hicieron otro cambio y van a ver que ellos tienen otro valor, que es 9. A nosotros nos dio ¿cuánto? 8. 8, profe. Sí, 8. Entonces, esa hay una discusión con respecto al punto de corte, pero realmente cuando hay mayor a 9 es diagnóstico definitivo, pero cuando es mayor a 5 ya tú piensas que está teniendo resistencia, ¿ok? Sino que entre 5 y 9, ¿qué puedes hacer? Aumentarle. En este paciente nos dio 8.8. La diferencia, y yo se los traje a ellos, es porque ellos no pusieron eritropoyetina, sino darboepetina, que es otro medicamento. Entonces, como le pusieron la darbo, entonces el nivel le salió un poquito más alto. Y como yo les hice eritropoyetina, porque es casi lo que tenemos en Colombia, entonces por eso les puse este valor. ¿Listo? Entonces, perdón, la anterior. A este paciente le encontraron pues un nivel de resistencia elevado, ¿cierto? Y ellos, debido a que tenía persistencia de anemia, tenía índice de resistencia elevado, dijeron, bueno, vamos, no está ferropénico, pero de igual vamos a ponerle hierro oral. No lo toleró, le pusieron hierro parenteral por 2 dosis. Listo. Esto es el caso clínico, como tal, como se los traje de la literatura. Entonces ellos pidieron otro perfil férrico, se establece en el otro perfil férrico, o sea, no en el inicial, sino en el otro que le piden de control, encuentra que tiene ferropenia, un poco de ferropenia, y le comienzan hierro oral y le comienzan, no lo tolera y le inician hierro parenteral 2 dosis, ¿ok? Ese es el caso clínico. ¿Listo? ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Se perdieron? Tenía índice de resistencia elevado, 8. Como tenía índice de resistencia elevado, ellos volvieron, como ya le habían dado eritropoyetina, normalmente para ver respuesta, tú esperas 2 semanas, ¿ok? Para ver respuesta. Entonces ellos evaluaron al paciente a las 2 semanas y le pidieron una ferritina y una transferrina. La encontraron baja, encontraron la ferropenia. Entonces dijeron, bueno, le estamos dando eritropoyetina, adicionémosle hierro oral.
sulfato ferroso, y el paciente no lo toleró. Como no lo toleró, le pusieron hierro parenteral 2 dosis. Hasta ahí seguimos. Seguimos con las diapositivas. Entonces miren lo interesante con este paciente. Durante su estancia en el hospital, refiere dolores óseos, síndrome constitucional, se le realiza una detección de IgA monoclonal más biopsia de médula y el paciente se le diagnostica un mieloma múltiple. El paciente sufre un deterioro de la función renal con creatinina de 2.6 y una tasa de filtrado glomerular de 16 miligramos decilitro y un episodio de anemia grave con 6 miligramos sobre decilitros. Como lógicamente tuvo falla cardíaca, el paciente lo transfundieron, hizo un edema agudo de pulmón, ¿cierto? Entonces, miren hasta ahí qué tenemos. Entonces, algo muy importante. El paciente ya estaba cantando, ya nos estaba diciendo que su anemia no era por enfermedad renal crónica, ¿ok? Porque a pesar de poder tener calcio, normalmente el calcio en la enfermedad renal crónica es un poco bajo, por eso tenemos que dar calcitriol para mejorar la absorción. Y él lo tenía alto. El otro punto, parecería que tuviera una hiperparaproteinemia o una paraproteinemia. Acuérdense que el doctor encontró proteínas un poco elevadas, 8.5 gramos, a pesar que no todas eran albúminas, estaba perdiendo proteínas por la orina y era diabético controlado. Y a pesar de eso estaba perdiendo. Entonces uno diría, bueno, y hasta acá, ¿por qué este paciente, a pesar de tener esto, no nos cuadra, ¿cierto? Entonces miren que ya estaba cantando que el paciente tenía hipercalcemia, que la anemia no respondía a la eritropoyetina, nos hizo un índice de resistencia elevado a la eritropoyetina, después le pusieron hierro oral y el paciente no respondía, porque el paciente lo que tenía era una hiperparaproteinemia secundaria a un mieloma múltiple. Acuérdense que el diagnóstico del mieloma múltiple se hace con una histopatología, una biopsia de médula ósea, donde vamos a encontrar más del 10% de células plasmáticas a nivel de médula ósea. También podemos tener plasmocitomas en radiografías, o podemos tener imágenes en sacabocados en los huesos largos o imágenes en sal en pimienta a nivel de cráneo. Pero lo importante es que el paciente se le hizo una electroforesis de proteína y la electroforesis de proteína mostró un pico monoclonal, se le hizo la biopsia y mostró que era un mieloma múltiple. Lógicamente, el paciente deterioró la función renal rápidamente. Acuérdense que la creatinina previa casi que se elevó el doble, a 2.6, o sea, se agudizó y la tasa de filtrado glomerular cayó casi un 50% a la que él tenía, o a la que ella tenía. Sigamos. Bueno, antecitos, porfa. Ustedes tienen hoy examen de anestesia. No. Profe, nosotros no vemos anestesia. Nosotros vemos es toxicología. A las 5. Ajá, a las 5. Ah, yo pensé que daban anestesia a las 5. Eso es tóxico, ok. Tóxico. Listo. Entonces, ¿qué les parece hasta ahora este paciente? ¿O qué les pareció el caso clínico? Profe, interesante. Y Pobre, tiene como de todo. No, Tiene y una uno parece, sí, uno Tiene una medicina. pensaría Perdón, que tiene así como súper fijo la anemia, pero si uno se pone a ver, pues como que hay cosas más, como más importantes en ese caso de la paciente. Pues que obviamente tiene todo, pero como que uno no pensaría que lo principal fuera a ser porque iba a tener un mieloma múltiple. Y lo mejor que les da el caso es que todo pasa por el riñón. ¿Okay? El riñón nos ayuda a identificar. El riñón es un órgano muy noble, pero a partir del riñón, el riñón maneja el equilibrio ácido básico, maneja los electrolitos, maneja los líquidos del cuerpo, maneja la respuesta inmunológica, maneja la anemia, y él nos va cantando algunas cositas, nos va diciendo algunas cositas lentamente, ¿cierto? Y nos ayuda a evaluar enfermedad renal diabética, enfermedad renal crónica, hizo una lesión renal aguda asociada a la propia enfermedad renal crónica, o sea, hizo una agudización de la enfermedad renal crónica, hizo hipercalcemia, hizo hiperuricemia, hizo índice de resistencia a la eritropoyetina, hizo de todo este paciente, ¿cierto? Entonces, importante porque nos ayuda a pensar, y lo que yo les decía era que
tierra de tuertos, el ciego es rey. O sea, si uno no lee, uno solamente piensa que es anemia por enfermedad renal crónica y ahí sigue, ¿cierto? Y ahí. O es anemia secundaria de otra causa, ni siquiera le ponen el título de anemia por enfermedad renal crónica. Entonces, es muy importante esto, ¿listo? Entonces, vámonos a la charla, digamos. Entonces, en 30 minuticos voy a hablarle de este tema. Algunas diapositivas me las voy a saltar porque no me parecerán relevantes. Entonces, que la anemia constituye la principal alteración hematológica del paciente con enfermedad renal crónica y se produce específicamente por una insuficiencia de la eritropoyetina. Algo muy importante es que ustedes empiezan a ver anemia por enfermedad renal cuando la tasa de filtrado está por debajo de 60 mililitros minuto, ¿ok? Cuando está por debajo cuando está en estadio 3. Es muy importante. Pero para eso tenemos que definir qué es anemia. Entonces, la anemia es la concentración de hemoglobina en adultos y niños mayor a 15 con enfermedad renal crónica, y cuando la concentración de hemoglobina es menor de 3 en el hombre y menor de 12 en la mujer, entonces uno piensa que el paciente tiene una anemia por enfermedad renal crónica. ¿Ok? La epidemiología afecta a un 60, un 80% de los pacientes por enfermedad renal crónica. Es muy importante eso. Hay estudios como los estudios NANES que mostraron que la distribución de los niveles de hemoglobina comienzan a descender cuando tasas de filtrado glomerular están por debajo de 75 en hombres y más de 45 en mujeres. Y esto es porque a la mujer se le pide posiblemente una tasa de filtrado glomerular menor porque ellas durante su etapa no menopáusica pues tienen niveles de hemoglobina más bajitos. Entonces por eso le piden, o el punto de corte en ellas es un poco más bajo. La función renal más baja está relacionada con una mayor prevalencia de anemia. O sea, entre más tasa de filtrado glomerular esté comprometido, mayor posibilidad tengo que tenga anemia. Y la anemia es 2 veces más frecuente en personas con enfermedad renal crónica, 15.4% versus 7.6% que la población general. La prevalencia de la anemia aumenta según el estadio de la enfermedad renal. Miren que en un estadio 1, la posibilidad de tener una anemia por enfermedad renal crónica es del 8%, mientras que en un estadio 5, de cada 2 pacientes, 1 tiene una enfermedad renal crónica. O sea, 53.4% de los pacientes con estadio 5 tienen anemia por enfermedad renal. Hay unos factores de riesgo y en los estadios avanzados: la enfermedad renal crónica avanzada, la diabetes, el sexo femenino, la raza negra, los hombres ancianos y las mujeres jóvenes. Ok. Sigamos. Esto no se los voy a mostrar. Eso es más que todo un estudio de Colombia, epidemiológico, pero no se los voy a mostrar. Sigan. Entonces, ¿cuándo debemos iniciar el estudio de la anemia? Entonces, ¿cuándo se confirma el diagnóstico de anemia? Cuando la hemoglobina está por debajo de 11 en mujeres premenopáusicas y por debajo de hombres en adultos. ¿Ok? Y mujeres posmenopáusicas. Entonces, cuando la hemoglobina está por debajo de 11 en mujeres premenopáusicas o cuando está por debajo de 12 en adultos o mujeres posmenopáusicas, entonces defino yo, el paciente tiene una anemia, ¿cierto? Sigamos. ¿Con qué frecuencia debo yo pedirle al paciente los niveles de hemoglobina? Entonces, esto depende de lo que nos dice la guía KDIGO. En pacientes que no tienen anemia conocida y está clínicamente indicado, una vez al año. O sea, el paciente es un paciente que te entra a un programa de nefroprotección o de consulta y lo encuentras con un paciente con enfermedad renal crónica porque tiene una tasa de filtrado glomerular menor de 60 y sabemos que así lo define la guía KDIGO, tasa de filtrado por debajo de 60 de esa enfermedad renal crónica. Entonces a ese paciente tú le debes hacer una hemoglobina una vez al año cuando tiene la tasa de filtrado glomerular entre 30 y 60. Si ya tiene un estadio 4 o 5, o sea, ya tiene un estadio avanzado, tienes que hacérsela 2 veces al año. Y si el paciente está en estadio 5 en diálisis peritoneal o hemodiálisis, se lo tienes que hacer 3 veces al año. ¿Ok? Entonces, estadio 3A, 3B, tienes que hacérselo una vez al año. Estadio 4, 2 veces al año. Y estadio 5 en diálisis peritoneal o en hemodiálisis, 3 veces al año. ¿Listo? Digamos. ¿Con qué frecuencia tengo que
evaluar los niveles de hemoglobina. Entonces, en pacientes con anemias no tratados con eritropoyetina, o sea, el paciente tiene anemia, pero no le estoy dando eritropoyetina, yo le tendría que hacer cada 3 meses. Cada 3 meses los niveles de hemoglobina. Si los pacientes tienen estadio 3 a 5, que no estén en diálisis, o en estadio 5 en diálisis peritoneal. Pero si el paciente tiene anemia no tratado con eritropoyetina, le tengo que hacer exámenes mensual si está en estadio 5. ¿Ok? Acuérdense que la anterior era para pesquisa y esta es cuando ya tengo el paciente con la anemia. Este es de pesquisa. ¿Cada cuánto le tengo que hacer cuando me llega un estadio 3? Cuando me llega un estadio 4, 5, cuando me llega un estadio 5, de pesquisa. Y ya la otra diapositiva, esta que sigue, es cuando ya tengo el paciente con niveles, ya tengo el diagnóstico de anemia, pero no le estoy tratando con eritropoyetina. Entonces, casi que cada 3 meses, de 3 a 5, y cada mes si tiene estadio 5 o está en diálisis. Sigamos. Importante. Cuando yo inicio el paciente una eritropoyetina, yo se les explicaba ahorita, cuando yo voy a mirar si él tiene respuesta a la eritropoyetina o no, tengo que esperar 2 semanas. 2 semanas, ¿ok? Entonces, se la debo hacer cada mes hasta que yo llegue a las metas, la hemoglobina, ¿ok? Cada mes, el hemograma. Cada mes hasta que yo llegue a las metas. ¿Cuáles son las metas de hemoglobina del paciente con anemia enfermedad renal crónica? De 9.5 a 11.5. Por encima de esto, o sea, si yo le sigo poniendo un paciente eritropoyetina y la hemoglobina está por encima de 11.5, hay estudios, muchos estudios que nos han demostrado que esos pacientes están predispuestos a tener stroke, o sea, a tener eventos cerebrovasculares isquémicos, ¿ok? Entonces, por eso es que yo debo en estos pacientes hacerle inicialmente cada 15 días y después en la fase de mantenimiento, cuando ya yo lo tenga ya con las metas de hemoglobina, ahí sí se lo voy a hacer cada 3 meses. En pacientes que tienen enfermedad renal crónica sin diálisis y cada mes si ya tiene estadio 5. Listo, sigamos. La fisiopatología de la anemia por enfermedad renal crónica es multifactorial y entonces ellos tienen un déficit de eritropoyetina, tienen un aumento de la hepcidina, tienen un déficit absoluto del hierro, por eso es importante tenerlo dentro del arsenal y dentro de las metas de tratamiento. La vida media corta de los glóbulos rojos, que normalmente es de 90 días, se acorta a 60 días en los pacientes por la uremia que presentan, y tienen suprimido, o lo principal es la eritropoyesis, ¿cierto? Sigamos. Entonces, digamos que la hipoxia va a hacer que el paciente presente una posibilidad fisiológica de que tenga que mejorar la disponibilidad de oxígeno aumentando la eritropoyetina. El problema es que esta eritropoyetina, que va a ser un factor estimulador de los eritrocitos, en el paciente con enfermedad renal crónica no lo va a poder cumplir. No lo va a poder cumplir porque el paciente con enfermedad renal crónica tiene deficiente la eritropoyetina. Y como tiene deficiente la eritropoyetina, es necesario suplirle eritropoyetina en el paciente. ¿Ok? Esta eritropoyetina lo que va a hacer es hacer que va a cambiar la diferenciación celular del eritrocito y va a hacer que vaya a pasar a tener parte de la síntesis de la hemoglobina. Pero cuando la eritropoyetina no la tenemos, porque el paciente renal crónico va a perder su capacidad de tener eritropoyetina, entonces va a tener que suplirse. Sigamos. Importante que las células que producen la eritropoyetina, que se encuentran a nivel tubular, van a tener un problema de transdiferenciación, inflamación y adaptación a la hipoxia. Entonces, usted ve en las células de los túbulos cómo están ahí, y hay una EPC. Esas células EPC son las células productoras de eritropoyetina. Y hay unas células no productoras de eritropoyetina que ven en la parte inferior. Entonces, en la parte superior ven una célula como rojita,
esa, que es una célula productora de eritropoyetina, y en la fase inferior, las grisecitas son células no productoras de eritropoyetina. Esas células, lo que pasa en el proceso, acuérdense que la enfermedad renal crónica es una enfermedad inflamatoria crónica, lo que va a haber es un proceso inflamatorio siempre persistente, y lo que va a haber es una transdiferenciación, o sea, esas células que realmente eran 1, 2, 3 rojitas, si las ven en la primera diapositiva, en la primera imagen, 1, 2, 3, se van a convertir en solamente ¿cuántas? En la segunda imagen, en una sola. O sea, hay una transdiferenciación de esas células y se van a convertir en miofibroblastos, que son esas que están ahí. Ese proceso fibrótico va a hacer que no se produzca la eritropoyetina. Y eso asociado a una adaptación hipóxica hace que haya una disminución en la producción de eritropoyetina. ¿Ok? Entonces sigamos. En conclusión, vamos a encontrar que el paciente que tiene anemia por enfermedad renal crónica va a tener una ferritina, unos cambios absolutos y unos cambios relativos. Los cambios absolutos es que al final va a tener una déficit de hierro, al final, ojo, al final, no inicial, al final va a tener ferritina baja, va a tener índice de saturación de transferrina baja, puede tener pérdidas sanguíneas y puede tener absorción de hierro. ¿Listo? Y la ferritina, las relativas son ferritina no aplica, en este caso, el índice de saturación de transferrina es baja, la hepcidina está aumentada y tiene un estado proinflamatorio. Entonces, digamos que el proceso real del paciente con anemia por enfermedad renal crónica es el de la columna derecha, es la relativa. El paciente normalmente tiene que tener ferritina normal, el índice de saturación de transferrina tiende a estar bajo, tiene un aumento de la hepcidina secundario a un proceso inflamatorio. ¿Y qué va a pasar con la hepcidina? Ustedes ven la hepcidina se produce a nivel acá del hígado, como ven aquí, y esa hepcidina va a inhibir la absorción del hierro a nivel intestinal, va a inhibir la absorción de hierro a nivel de la eritropoiesis inefectiva que hace a nivel del sistema retículo endoplásmico. En la parte izquierda de sus pantallas, y esa eritropoyetina a nivel de la médula ósea va a encontrarse que va a tener algo de resistencia por la hipoxia que tiene. Entonces no va a hacer que se produzcan los niveles de células rojas o de hematíes a nivel de la médula ósea. Entonces es importante tener en cuenta que esto asociado a una deficiencia de hierro es peor, pero realmente la columna o las características que tiene él con respecto a la ferritina, la saturación de transferrina, la hepcidina y el estado inflamatorio es el de la columna de la izquierda de ustedes, o sea, la relativa. La déficit de hierro de ellos es relativa, porque la ferritina está normal. La hepcidina alta y es un estado proinflamatorio. Digamos, entender que los pacientes que están en diálisis va a tener mayor cantidad de anemia porque se dice que ellos más o menos pueden perder entre 1 a 2 gramos por cada mes de diálisis que se encuentren, porque esos son glóbulos rojos que se pegan al circuito extracorpóreo. Hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Sigamos. Esto es como el resumen, ¿cierto? Acuérdense que produce a nivel del hígado, pero hay un proceso inflamatorio, hay una disminución de la tasa de filtrado glomerular renal, la hepcidina se aumenta y la hepcidina una vez se aumenta hace que se inhiba la absorción a nivel duodenal del hierro, y este hierro pues una vez no se absorba no va a pasar a la médula ósea y la médula ósea pues no va a producir la eritropoyetina que normalmente se produce a nivel renal. Esta diapositiva es muy bonita por eso, miren donde dice kidney, el nivel renal, hay una disminución de la producción de eritropoyetina. La eritropoyetina, como no se está produciendo porque hay una reducción de las células que yo les estaba mostrando ahorita y de la transdiferenciación de las células, no se produce la eritropoyetina no va a actuar a nivel de la médula ósea, y eso asociado a que la hepcidina está aumentada, la parte superior por Fasara, la parte superior, la hepcidina está aumentada, va a haber mayor inhibición de la absorción de hierro a nivel duodenal. Entonces no se absorbe el hierro, entonces no hay eritropoyetina, no hay hierro que entre a la célula a la médula ósea, y por lo tanto no se va a producir ni la célula glóbulo rojo ni la absorción del hierro, y esto es un círculo vicioso que va a producir mayor anemia. ¿Ok? Aparte de eso, la uremia es un inhibidor de la eritropoyetina. Entonces, no solamente eso, sino que la uremia, que el paciente con enfermedad renal crónica, entre más avanzado tiene más uremia,
Entonces va a evitar que la eritropoyetina actúe a nivel de la médula ósea. ¿Ok? Sigamos. Profe, ¿Sí? eso estaría relacionado también entonces con la resistencia a la eritropoyetina que yo le estoy colocando al paciente, ¿o no se relaciona tanto? No se relaciona tanto. En el caso que les puse a ustedes es para que encontraran que cuando hay un índice de resistencia a la eritropoyetina, tienen que mirar otras causas. Ahora, tú podrías aumentar la dosis, pero se ha encontrado que cuando tú utilizas más de 12.000 unidades de eritropoyetina a la semana, o sea, cuando le das, por ejemplo, 4.000 unidades 3 veces a la semana, esos pacientes tienen mayor riesgo de enfermedades tromboembólicas. ¿Ok? Entonces, lo ideal es mirar causas y corregirlas. ¿Qué es lo que pasa? Hombre, si la eritropoyetina me está generando un índice de resistencia, le pongo hierro oral o le pongo hierro parenteral, ¿ok? O busco una eritropoyetina de mayor potencia, ¿listo? Pero es más o menos el arsenal de medicamentos que tenemos, ¿listo? Esto es más que todo que la causa de la anemia, o lo que le estaba mostrando ahorita, es multifactorial, ¿cierto? Y que hay muchos factores que influyen en la producción de los glóbulos rojos, en la absorción del hierro, en que la hepcidina es una proteína del hígado, pero que se aumenta mucho, o sea, es básico un estado proinflamatorio. Y eso es muy importante, y aquí haciéndoles un paréntesis, los pacientes con enfermedad renal aguda, o sea, pacientes que tienen lesión renal aguda, también pueden hacer anemia, porque la hepcidina se aumenta y evita la absorción del hierro. Entonces, el hecho de que nos hayan dicho que, o lo que hayan enseñado hasta ahora nuestros docentes, de que no hay anemia en pacientes con lesión renal aguda, es también un error, ¿ok? Porque la hepcidina también se aumenta porque es un biomarcador proinflamatorio y evita la absorción del hierro. Ahora, que no es tan marcada porque la fisiología solamente dependería de la hepcidina y no de lo otro, listo, pero se puede presentar, ¿ok? Cuando tenemos la anemia por enfermedad renal crónica, tenemos que entender que la enfermedad renal crónica asociada a la anemia es un factor de riesgo que aumenta la mortalidad cardiovascular. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener mayor posibilidad de generar una falla cardíaca. Se activan los mecanismos compensadores. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos compensadores? Disminuye la viscosidad sanguínea, incrementa el óxido nítrico endotelial. Él trata de mirar, si yo tengo anemia, entonces listo, voy a disminuir la viscosidad sanguínea. Incremento el óxido nítrico endotelial, aumento el tono simpático, o sea, aumento la frecuencia cardíaca. ¿Qué esto me está generando? Todo daño cardíaco. Aumento la fuerza contráctil del miocardio, disminuyo la poscarga y aumento la precarga. Al final, todos estos cambios, ¿quién me está escribiendo? Ok. Al final, todos estos cambios van a generar hipertrofia ventricular izquierda. ¿Listo? Entonces, esta hipertrofia ventricular izquierda, que se presenta en el 26% de los pacientes con anemia por enfermedad renal crónica, van a aumentar la morbimortalidad del paciente. Acuérdense que cuando una de las teorías de la falla cardíaca es la teoría neurohormonal, ¿cierto? Entonces, cuando se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero también se activa el sistema simpático, el paciente va a tener mayor adrenalina, va a haber aumento de la frecuencia cardíaca, y esto, acuérdense que la frecuencia cardíaca entre más aumentada esté, nos va a tumbar un poco el gasto. Por eso es que el paciente con falla cardíaca tenemos que beta bloquearlo bien, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos esos conceptos desde el punto de vista de medicina interna, tenemos que entender que la anemia activa todos esos mecanismos y nos aumenta la hipertrofia ventricular izquierda y nos aumenta la morbimortalidad. Sigamos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? El paciente va a tener un deterioro cognitivo. Estos pacientes normalmente son pacientes muy olvidadizos, son pacientes que tienen ya una demencia, posiblemente de base, son pacientes bastante ancianos con enfermedad renal crónica y también por la propia anemia, ¿cierto? Entonces ello les va a generar fatiga, disnea, debilidad muscular, palidez mucocutánea, van a tener trastornos del sueño, trastorno del ánimo, disfunción sexual. A nivel del sistema nervioso central, que son los tejidos más susceptibles a los cambios hipóxicos, ellos van a tener este síntoma principal y el deterioro neurocognitivo. ¿Ok? Sigamos. Esto es un resumen más que todo de lo anterior. Nos vamos a la parte de la derecha, el diagnóstico de anemia, lo que habíamos dicho ahorita.
Si es mayor de 15 años, hemoglobina menor de 13 en el hombre y menor de 12 en la mujer. En niños no se los voy a traer, sigamos. Entonces, ¿qué exámenes tengo que pedirle en un paciente que tiene anemia según el estadio? Entonces, tengo que pedirle niveles de reticulocitos para descartar. Tengo que pedirle una hemoglobina, un hematocrito, o sea, unas concentraciones y un diferencial, o sea, prácticamente un hemograma completo con recuento de plaquetas, un tipo 4, unos recuentos de reticulocitos porque es un diagnóstico de descarte. Los niveles de ferritina y los niveles de transferrinas que nos sirven como biomarcadores de pronóstico del paciente, de tratamiento, de metas y también de diagnósticos diferenciales. Y unos niveles de folato y de vitamina B2. Ahora, esto es lo que inicialmente podemos hacer, pero podemos pedirle otros exámenes. Miren como por ejemplo esto que están acá, porque tenemos que acordarnos que es un diagnóstico diferencial. Entonces, dentro de los diagnósticos diferencial, por ejemplo, el hipotiroidismo, que también nos genera anemia normocítica normocrónica, tengo que tenerla en cuenta. Pero si el paciente tiene de pronto un perfil hepático, pedírselo, ¿cierto? Y ya de acuerdo a los índices de reticulocitos, si es mayor al 2%, entonces yo pienso que el paciente o está sangrando o está hemolizando. Entonces, para eso me sirve el extendido de sangre periférica y para eso me sirve el LDH, ¿cierto? Si ya yo descarto eso, no está hemolizando, no está sangrando, la índice y los reticulocitos no son mayores al 2%, entonces, es decir, son menores al 2%, entonces yo tengo que mirar cómo está el volumen corpuscular medio. ¿Está bajo? Ferropenia o una talasemia. Está alto, entonces me voy a la déficit de vitamina B12, ácido fólico, a mirar a ver si el paciente de pronto tiene un consumo de alcohol, si el paciente de pronto tiene una hepatopatía, o paciente tiene un hipotiroidismo o paciente presenta un consumo de fármaco. Y si está normal, es el concepto de que el paciente con enfermedad renal crónica es una enfermedad inflamatoria carencial, entonces el paciente va a tener más que todo el del centro, que finalmente es el diagnóstico definitivo de este paciente. ¿Ok? Sigamos. Cuando nosotros encontramos que el paciente con anemia por enfermedad renal crónica tiene ferropenia, entonces yo a ese paciente tengo que hacerle unos niveles de ferritina y unos niveles de saturación de transferrina. Entonces, si la ferritina es menor de 100 y el índice de saturación de transferrina es menor del 20%, yo tengo un déficit absoluto de hierro. Eso es indicativo de hierro. ¿Ok? Eso es indicativo de hierro. Ferritina menor a 100, índice de saturación de transferrina menor a 20. Indicativo de suplirle al paciente hierro. Pero también puedo tener una déficit funcional. Y el déficit funcional es cuando tengo el índice de saturación de transferrina menor al 20%, pero la concentración de ferritina es normal. ¿Ok? Sigamos. Y para tener el tratamiento de ferroterapia o la hacer suplemento de hierro, puedo tener dos. O puedo darle hierro oral o puedo darle hierro venoso. ¿Listo? Si yo tengo un déficit absoluto, yo les dije, tengo que darle hierro. ¿Cierto? ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que al paciente tratar de aumentarle los niveles de hemoglobina. Lo primero que hacen es aumentar los niveles de análogos de eritropoyetina. Entonces yo le aumento la dosis de eritropoyetina, pero ya yo les dije que cuando nosotros damos más de 12.000 unidades semanales, eso nos puede generar trombosis, SB isquémico. Y si el índice de saturación de transferrina es menor del 25 y ferritina menor a 200, entonces yo pienso que es una enfermedad renal crónica, no dialítica, la que estoy presentando o la que tiene el paciente, y que esa anemia es de pronto un déficit más relativo. Entonces es diferente. ¿Listo? Y también puede ser otra indicación de ferroterapia, pero relativa, no absoluta como la A. Las enfermedades renales crónicas que reciben tratamiento con análogos de eritropoyetina van a tratar de aumentar los niveles de hemoglobina y cuando una vez yo aumente los niveles de hemoglobina, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a reducir los niveles de eritropoyetina. ¿Cuándo empiezo a reducir los niveles de eritropoyetina? Cuando yo encuentre un índice de saturación de transferrina por debajo de 30 y una ferritina por debajo de 300. O sea, yo alcancé la meta, que es IST de 30 y una ferritina 300. Entonces, a partir de ahí empiezo a bajar la eritropoyetina. ¿Ok?
Tengo que tener en cuenta, y es muy importante, que la mejor transfusión es la que no se hace, y más en el paciente renal crónico, y más si estoy pensando que le voy a hacer un trasplante, porque lo estoy sensibilizando cada vez que lo transfunda. Entonces es muy importante tener en cuenta esa parte. ¿Listo? Evitar las transfusiones en los pacientes con enfermedad renal crónica, porque después, cuando lo voy a trasplantar, voy a encontrar un paciente hipersensibilizado. Puedo manejar los pacientes con eritropoyetina, puedo manejarle la anemia y su ferropenia, ¿cierto? Cuando le doy la suplementación de hierro, al paciente cuando le evito las transfusiones sanguíneas también, evito que el paciente vaya a tener un rechazo celular o humoral posterior al trasplante, sobre todo humoral, entonces es importante. ¿Y cuáles son los riesgos de darle hierro? Entonces, los riesgos de darle hierro venoso al paciente es que vaya a ser una hipersensibilidad, que vaya a ser una sobrecarga de hierro, que vaya a tener un estrés oxidativo, va a haber mayor riesgo de infecciones y mayor riesgo desconocidos del hierro endovenoso, que aún, digamos, no hay estudios conocidos a largo plazo de todo el daño del hierro que pueda generar, el daño a nivel del cuerpo. Sigamos. Listo. El hierro endovenoso tengo que tenerlo cuando lo debo dar. ¿Cuándo lo debo dar? Primero le doy 3 meses de hierro oral. Cuando no alcanza los niveles de ferritina y transferrina que les dije, o sea, IST mayor a 30 y ferritina mayor a 300, entonces yo tengo que pensar que ese hierro oral no le está funcionando. Entonces tengo que pensar en darle un hierro endovenoso. ¿Cuándo más? Cuando hay una mala absorción del hierro oral. Acuérdense que el hierro oral a veces no es muy bien tolerado, tiene mucho síntoma crástico, mucha dispepsia, entonces es importante. Cuando tienen anemia grave y ferropenia severas, al paciente tenemos que darle. En pacientes que tienen procesos inflamatorios crónicos y que muestren un déficit funcional de hierro también, o en pacientes que tienen enfermedad renal crónica estadio 5 y están en hemodiálisis. ¿Listo? Importante, la ferroterapia venosa tiene que administrarse en un centro hospitalario. Cuando ustedes ordenen hierro endovenoso, tienen que ordenarlo para aplicar en un centro hospitalario. Y su indicación, cuando la van a mandar hierro endovenoso en el contexto de paciente con enfermedad renal crónica, lo ideal es que lo remitan o lo deriven al nefrólogo. Sigamos. Algo muy importante con la dosificación del hierro es que tenemos varias presentaciones. Entonces nosotros tenemos sacarato, tenemos gluconato y tenemos destran. Listo. Acuérdense que lo que uno da de hierro, el 60% del hierro que uno suministra es hierro elemental y realmente va el cuerpo. Por lo tanto, la dosis de hierro endovenoso puede ser de 200 a 300 miligramos y B puede ser mostrando seguridad, pero normalmente nosotros damos dosis de 100 miligramos endovenoso de sacarato. De gluconato damos 125 miligramos de dosis y de destran damos entre 100 a 1000 miligramos. Sin embargo, lo que más uno encuentra en el mercado es sacarato y gluconato. Entonces, nosotros normalmente cuando mandamos un paciente le ponemos 200 miligramos, de 100 a 200 miligramos cada 15 días, 2 dosis, dependiendo la severidad. ¿Listo? Miren como dicen ahí, determinan los parámetros férricos a los 15 días. Aparte, yo le estoy dando eritropoyetina, entonces la eritropoyetina tengo que esperar 15 días. Y el hierro endovenoso también tengo que esperar respuesta 15 días. Entonces, por eso hago los exámenes en las 2 semanas y a las 2 semanas miro la respuesta. Importante, tiene que ser lento, su aplicación debe ser en solución salina al 0.9%, diluir 1 miligramo en 1 cc, o sea, 100 miligramos en 100 cc, y pasarlo muy lentamente o en una bomba de infusión o lentamente, es de 1 a 2 horas, se pasa el hierro. Y mirar que el paciente no va a tener una reacción adversa o una reacción alérgica. Sigamos. Estos son algunos de los compuestos de hierro oral que tenemos. Entonces, cuando tenemos hierro oral, miramos que tenemos el hierro oral de diferentes, digamos, compuestos. Entonces, está la ferroglicina, está el hierro de gluconato, está el hierro lactato, el sulfato, y ya compuestos férricos como el ferrimanitol, el ferrocalinato y el hierro de succinilcaseína. Cada uno nos va a proporcionar una
cantidad de hierro elemental. Entonces, por ejemplo, el hierro, el sulfato de ferroglicina nos aumenta 100 miligramos. Los hierros de gluconato nos proporcionan 80 miligramos. El hierro lactato nos proporciona 37.5 miligramos. El hierro sulfato 105 miligramos. ¿Listo? Entonces, miren que normalmente el que nosotros mandamos, que es el sulfato ferroso, sulfato de hierro, nos proporciona 100 miligramos de hierro elemental. ¿Ok? Y normalmente, un adulto joven necesita una dosis de 200 miligramos día. Por eso el sulfato no alcanza unas concentraciones tan buenas y son erráticas en la absorción del hierro oral. Sigamos. Entonces, dentro de los agentes estimulantes de la eritropoiesis tenemos dos grupos. Tenemos los que son naturales, que son la eritropoietina. Entre esos tenemos uno de acción corta, que es la epoetin alfa, epoetin beta, y tenemos una de acción larga, que es la darbepoetina, que fue la con que le hicieron el estudio o la historia clínica que tomamos al inicio, fue darbepoetina. Sin embargo, yo se los modifiqué y le puse eritropoietina para poder calcular las dosis. Y tenemos los otros, que son los agentes estimulantes de la eritropoietina artificiales. Y esos vamos a tener de diferentes generaciones, de primera generación, segunda generación o tercera generación. Entonces, de primera generación tenemos la epoetina alfa, la beta y la delta. De segunda generación tenemos la darbepoetina alfa. Y de tercera generación tenemos la cera, que es Mixera, se conoce en el mercado, ¿cierto? Que es un antibiótico receptor de eritropoietina continua. Entonces se pone una vez mensual y eso dura. En cambio, el otro tenemos que ponerle 2000 unidades subcutáneas 3 veces a la semana. En cambio, la de tercera generación, que es la Mixera, se pone una vez al mes. ¿Listo? Sigamos. Importante en el pilar fundamental de la anemia es el manejo con agentes estimulantes de la eritropoietina. Ese es el principal porque sabemos qué es lo que está pasando en la fisiopatología, ¿cierto? Entonces, sigamos. Entonces, ¿cuándo debo ayudar un agente de la eritropoietina? Entonces, yo lo debo dar cuando la hemoglobina esté menor a 10, cuando la ferritina, aquí hay un error, no es mayor, es menor que, cuando la ferritina está menor a 100 y la saturación de transferrina está menor al 30%. ¿Ok? Y se pueden utilizar para niveles de hemoglobina menores a 9, pero el objetivo máximo, acuérdense, es 11.5. No me puedo pasar de 11.5 porque ya hay unos estudios, que son los estudios DOPS, que nos mostraron que esos pacientes cuando se encontraban hemoglobinas por encima de 11.5, aumentaban los eventos de stroke y mortalidad. Entonces, por eso no debemos dar eritropoietina si tienen hemoglobinas por encima de 11.5. ¿Listo? Y muy importante, la eritropoietina solamente se da cuando yo estoy seguro, por favor, Sara, la anterior, cuando estoy seguro que yo descarté todas las causas secundarias de anemia. ¿Listo? ¿Qué horas tienen, muchachos, que acá no puedo mirar? Me faltan 10 minutos. 4:50. Listo, listo, ya vamos a terminar en 3 minuticos, listo. Seguimos. Entonces, los agentes estimulantes de la eritropoiesis se pueden administrar por vía subcutánea o se pueden administrar por vía endovenosa. ¿Ok? Los de la eritropoiesis, o sea, los análogos de eritropoietina. Acuérdense que una cosa es hierro, que ya lo vimos, y estos análogos de eritropoietina. ¿Listo? Normalmente se dan por vía subcutánea cuando estás en prediálisis o en diálisis peritoneal y los das por vía subcutáneo endovenosa cuando ya el paciente está en diálisis, ya lo puedes dar tanto subcutáneo o se los aplica en el momento de la diálisis. ¿Listo? Sigamos. Lo que les dije ahorita, se debe dar cada 2 semanas la realización de los exámenes. O sea, nosotros los damos 3 veces a la semana porque la que más tenemos es eritropoietina, pero hay algunos que se pueden utilizar mensual o cada 15 días, dependiendo el mecanismo de acción y la farmacocinética del medicamento. Pero lo que sí es importante es que como la respuesta es cada 2 semanas, entonces yo les tengo que hacer exámenes de hemograma cada 2 semanas para evaluar las metas de hemoglobina. Sigamos. Esta es la dosificación, 50 a 100.000 unidades por kilo semana. Entonces acuérdense, por ejemplo, la paciente que tenía ¿cuánto? Tenía
85 kilos. Entonces multipliquen 50 por 85. ¿Cuánto les da? Profe, a 4.250. Listo. Y multipliquen 100 por 85, que da 8.500. Entonces, digamos que la dosis puede estar entre 4.250 y 8.500. Y le estamos aplicando 6.000, 2.000 unidades 3 veces a la semana. Esa es la razón por la cual se da esa dosis. 50, 100 unidades por kilo. La dosis inicial de la darbepoetina, que es la otra, es de 60 a 200 microgramos subcutáneos 2 a 4 veces a la semana. Y muy importante, lo que yo les decía ahorita, cuando nosotros pasamos los valores de 12.000 unidades, aquí pusieron 10.000, están asociados a que el paciente vaya a tener un aumento en la mortalidad con eventos cerebrovasculares independientemente de la hemoglobina. ¿Okay? Ahí lo que tengo que calcular es índice de resistencia a eritropoyetina y mirar otras causas de anemia. Sigamos. Profe, ¿Sí? ahí en la diapo decía que la apoetina es subcutánea y la epoetina. La epoetina es la misma eritropoyetina, es subcutánea. ¿Okay? Y la darbepoetina también es subcutánea. ¿Okay? Ah, ok, las son subcutáneas, listo. Sí. Bueno, sigamos. Esto es más que todo como para calcular las dosis. Eso no es muy de ustedes. Reacciones adversas que tenemos que tener en cuenta en la eritropoyesis es que los pacientes pueden tener hipertensión, pueden tener dolor en el sitio de la inyección porque estamos poniendo subcutáneo. Puede haber aplasia de serie roja, eso es muy raro, pero puede haber, y puede haber resistencia a la eritropoyetina. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. ¿Listo? Sigamos. Indicaciones de transfusiones en pacientes con anemia y enfermedad renal crónica son muy precisas y poco utilizamos nosotros las transfusiones porque son más los daños que hacemos que los beneficios que obtenemos. Entonces, sigamos. Evitar las transfusiones es lo más importante. Acuérdense que el paciente es posiblemente trasplantable y es un paciente que tengo que evitar para hipersensibilizar al paciente. Los beneficios superan los riesgos. Acuérdense que hay una eritropoyesis ineficaz, hemoglobinopatías, insuficiencia de médula ósea, resistencia a la eritropoyetina. Cuando tengo todo esto, y entonces yo pienso que definitivamente tengo una resistencia a la eritropoyetina, tengo una aplasia medular, tengo una insuficiencia de médula ósea con una aplasia medular, tengo una hemoglobinopatía, definitivamente nos toca transfundir, ¿cierto? Pero si no, pues lo ideal es no transfundir. No debe basarse en ningún umbral de hemoglobina, sino por la aparición de síntomas causados por la anemia. O sea, yo no transfundo niveles de hemoglobina. Yo transfundo pacientes y yo transfundo el paciente si está inestable, si tiene una anemia severa. En ese paciente lo transfundo, el resto no. Sigamos. Entonces, ¿cuándo debo transfundir? Cuando yo requiera una compensación rápida. Por ejemplo, un paciente con una anemia, enfermedad renal crónica, va a ser llevado a cirugía, tengo que llevarlo a corregir rápidamente. Si tiene síntomas o signos relacionados por anemia, tiene inestabilidad, tengo que transfundir al paciente porque a pesar de la terapia de eritropoyetina no estamos alcanzando las metas. O cuando los síntomas y signos relacionados con la anemia están presentes en paciente y los riesgos de la terapia, pues digamos que son peores. Se requiere una corrección rápida de la anemia para estabilizar la condición del paciente y cuando los síntomas y signos relacionados con la anemia están presentes en pacientes en que los riesgos de la terapia con eritropoyetina o con análogos de la eritropoyetina pueden superar los beneficios. Sigamos. Estos son los riesgos de las transfusiones. La hiperpotasemia, acuérdense que cuando transfundimos tenemos que mirar potasio. La toxicidad por el citrato, la hipotermia, la coagulopatía, las reacciones alérgicas asociadas a las transfusiones como son el trali o incluso por sobrecarga de volumen como es el taco, o el overload post-transfusión o el trali injuria pulmonar aguda post-transfusión. La sobrecarga de hierro, la transmisión de infecciones, VIH, hepatitis B y hepatitis C son muy frecuentes en los pacientes en diálisis porque a ellos muchas veces nos toca transfundirlo, porque realmente en ellos hay momentos en que la anemia es bastante severa. Sigamos. Estos son los objetivos, lo que les decía ahorita, los objetivos es máximo 11.5, estos son algunos de los estudios, eso los dije en la primera charla, el estudio Choir, el estudio CREA, el estudio TREA y el estudio CADIGO, demostraron que los pacientes que tenían unos niveles de hemoglobina por encima de un valor
que era mayor a 11.5, algunos cogieron un valor de 13, otro un poquito menor, no les voy a hablar de cada uno de los estudios, lo que demostró fue que aumentaba la mortalidad y aumentaba el riesgo de eventos cerebrovasculares tromboembólicos como el estudio TREA con la darbopoetina. No redujo el riesgo de cualquiera de los dos resultados primarios y se asoció con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Y ese fue el punto de corte para que las guías CADIGO dijeran que nosotros tenemos que tener hemoglobinas entre 9.5 y 11.5. ¿Listo? Digamos que estos son los objetivos del tratamiento del paciente con anemia. Hemoglobina entre 11 y 12, saturación de transferrina mayor a 20, que tenga unos niveles de reticulocitos más o menos en 31, que la ferritina esté alrededor de 200. Sin embargo, esto va a cambiar dependiendo la línea, si nosotros tenemos diálisis peritoneal, hemodiálisis o dependiendo en qué momento está. Sigamos para mostrarle algo al final que quiero hablar con ustedes, algo muy importante, y es esto. Entonces, es muy importante esta tabla, y yo con esta tabla termino, es los niveles de hemoglobina. Entonces, los niveles de hemoglobina, si es enfermedad renal crónica, por sí sola, o sea, no es un estadio avanzado, hemoglobina por encima de 10. La ferritina por encima de 100 y la saturación de transferrina por encima de 20. Sin embargo, cuando ya yo hablo de una enfermedad renal crónica, ya estadio, por ejemplo, 3, 4 o 5, yo trataría de mantener al paciente la hemoglobina entre 9.5 y 11.5. Ese es el valor de meta. Aquí pusieron de 10 a 11.5. Apréndanse este valorcito. Pero yo siempre les digo, entre 9.5 y 11.5 es el objetivo. Listo. Lo otro, el índice de saturación de transferrina. Si no está tan severo, o sea, no es 3, 4 y 5, ferritina mayor a 100 y transferrina mayor a 20. ¿Qué es lo ideal? 200 y 30. O sea, ferritina de 200 y transferrina mayor a 30. Eso es lo ideal. Pero si no estoy tan severo, entonces utilizo, o sea, tengo estadio 2 o estadio 3 iniciando 3A, lo puedo tener 10, 100 y 20. En cambio, si ya tengo un estadio 3B, 4, 5, ahí sí debería utilizar 200 de ferritina y transferrina mayor al 30%. ¿Listo? Sigamos. Listo, muchachos. Esas son las recomendaciones para enviar al paciente a nefrología que tenga una ferroterapia, que necesite una ferroterapia endovenosa, que necesite un tratamiento con análogos de eritropoyetina y que el paciente de pronto no haya alcanzado las metas a pesar de tener todo el tratamiento. Muchas gracias. Aquí hemos terminado. ¿Cuántos minutos faltan? Hola. Profe, un minuto. Ya un minuto. Listo. Yo quisiera despedirme de ustedes. Espero que hayan aprendido algo del curso y de pronto en estos 2 minuticos me puedan decir qué piensan o cómo les pareció, por ejemplo, todo, tanto el primer corte, el segundo corte y el tercer corte, teniendo en cuenta estas palabras que les voy a decir. A mí no me importa la nota, me importa que aprendan, porque yo me toca ver internos, me toca ver residentes, me toca ver fellows, me toca ver todo y vemos a veces los déficits. Y yo no los voy a juzgar por un examen, yo los voy a juzgar es porque vean un paciente y lo puedan interpretar. Entonces, y puedan llegar a un análisis y un diagnóstico efectivo. Y quizás yo sé y tengo claro que la nefrología es muy dura, muy difícil, si es para uno difícil, para usted puede ser 3 veces más difícil. Sin embargo, cuando los ponía a leer bastante en glomerulopatía era para que aprendieran y desarrollaran un poco el cerebro, o sea, ingresaran una cantidad de información que necesitamos para poder enfocar al paciente. De pronto 2 o 3 que puedan decir algo acerca del curso, cómo les pareció, y bueno, yo sé que el examen les va a ir muy bien. Alguien me preguntaba a los del grupo anterior que cuánto iban a tener de nota en la club de revista, y yo le dije, todos tienen 1. No, mentira, todos tienen 5. Esa es la nota que les voy a dar para el club de revista, porque ustedes tienen algunas dudas con respecto a eso. Y con respecto a las otras notas, son las notas pues de las exposiciones, que también les fue muy bien. Entonces yo voy a hacer ahí un punto de corte un poco alto. Muchas de las preguntas que les hice en este resumen de hoy son las preguntas del examen, entonces estudiensela. Y si quisiera que de pronto 3 o 2 o 3 me dijeran cómo le fue, si aprendieron o no aprendieron con respecto al curso. Kevin, Alexander.
Hola, profe. Pues, profe, con respecto al curso de nefrología me pareció, pues, una materia que, o sea, el enfoque que se le dio me pareció muy bueno, la materia me encantó, pues, principalmente porque, o sea, aunque nosotros veamos, pues, en segundo semestre que se dio renal y eso, pues, no se enfocó mucho en la parte clínica. Y, pues, sí es muy importante, digamos, tener en cuenta que ya, digamos, cuando llegue un paciente y presente pues ciertos síntomas y algunos resultados de laboratorio, pues, o sea, uno sabía como que tiene esto, pero ya qué se hace con eso, pues, o sea, a dónde derivarlo, qué puedo hacer yo, qué tengo que hacer yo antes de poder derivar al paciente. Y pues siento que gran parte de estas dudas fueron resueltas en este curso, entonces, pues, por mi parte yo estoy muy contento. Me alegra, Kevin. Algo muy importante es, y siempre se los digo, este es un lema para mí: en tierra del ciego, el tuerto es rey. Entonces a veces uno ve a veces docentes, o profesores, o alguien, que de pronto piensan que sabemos, y al final yo me puedo equivocar, y a ustedes les toca también entrar ahí y revisar, ¿cierto? Revisar, leer y todo. Porque miren que lo hemos visto con pacientes, lo hemos visto en las historias clínicas, lo hemos visto con todo, que les he mostrado de pronto en este último corte y en el primer corte, porque teníamos que tener bases. Y es importante tener en cuenta eso. Entonces es importante que leamos, todos los días leamos, así ya tengamos 85, 90 años estudiando. Medicina tenemos que leer, siempre. ¿Alguna otra persona? Daniel, cuéntanos. Pero bueno, a mí la verdad la materia me pareció muy interesante, o sea, la verdad me gustó mucho y con lo que dice que se habíamos aprendido, pues en realidad sí, pero más que todo de las clases que tú diste. Pues, no sé, a mí personalmente la parte como de las exposiciones que fueron tantas, no sé, siento que de pronto ahí pueden haber un poco más de falencias en comparación a las clases que tú das, porque igual, pues y siendo también temas a veces, digamos, tan complejos en los que se dieron las exposiciones. Entonces, a mí me gustó mucho la materia, me gustó mucho toda la parte de las clases que tuviste, pero o sea, esa parte de las exposiciones creo que me faltó como un poquito, pues que ya uno empieza como a leer sobre eso, pero pues como que te quería decir esa parte, no sé si de pronto para evaluarlo a posterior. Sí, es importante y yo sé que me han hablado mucho del tema, quizás este grupo, pero miren que al final uno de ustedes hoy, y con eso me voy contento, pensó en una hiperparaproteinemia en ese paciente. Y yo creo que si no hubiese sido eso, no hubieran llegado a ese diagnóstico, porque es un diagnóstico muy fino de este paciente, ¿cierto? Pero si no leemos enfermedad glomerular es muy complejo. Lo que pasa es que enfermedad glomerular no es de darlo, enfermedad glomerular, vuelvo y se los digo, es de leerlo. Cada uno tiene que leer enfermedad glomerular. Yo sé que ustedes no van a ser nefrólogos, pero tampoco quiero que se queden con que todo es anemia, con que todo es enfermedad renal crónica, con que todo es hematuria, y ya. Entonces, y yo lo veo en la clínica, entonces me da dolor con ustedes. Entonces ahorita, por ejemplo, le hice un examen a los compañeros, a los internos, que no sé si están por acá conectados. Ellos están en otro examen ahora, y les puse un caso clínico y era una hematuria, y lo manejaron con una pielonefritis. Entonces, el paciente se va con el diagnóstico de pielonefritis y termina siendo una ureterohidronefrosis grado 4. ¿Listo? Porque siempre pensaron nada más en pielonefritis. O un propio compañero de ustedes, ya médico, formación, que fue estudiante mío en la de medicina interna, de epidemiología, perdón, y ha pasado durante mucho tiempo y termina siendo una nefropatía por IgA. Entonces, miren que cómo uno no hace diagnóstico por no conocer. Entonces, por eso les digo, muchachos, estudien, estudien, y espero que les haya gustado mucho. Gracias, Daniel, gracias, Kevin, gracias, Sara, gracias, Manuela, gracias a todos los que están conectados, porque a mí, más que la nota, Nancy, Alejandra, Tatiana, Julián, Valentina, Tomás y todos los demás que están, que de pronto no los alcanzo a mencionar, darle las gracias porque hemos compartido 6 meses. La virtualidad es complicadísima, y he hecho pues como el esfuerzo para darle lo que yo más pueda con respecto a lo que creo que ustedes necesitan, y cualquier cosa que necesiten, tanto médica como no médica, van a tener aquí más que a un docente, a una persona que los pueda acompañar en su formación. ¿Listo? Bueno, muchachos,
Feliz tarde, y el examen va a ser muy fácil. Como les dije, las preguntas estudian clasificación de enfermedad renal crónica, de lesión renal aguda, van a entrar algunas preguntitas. De glomerulopatía solamente puse una y es fácil, se las dije hoy pues. Y ya, del resto, anemia por enfermedad renal crónica e imágenes renales. ¿Listo? Si estuvieron en las clases, si estuvieron todo, responden el examen muy fácilmente. ¿Listo? Bueno, muchachos, feliz tarde. Me despido de ustedes. Cuídense. Profe, muchas Gracias.